yo admiro a Carlos por algo, es precisamente porque creo que plantea el mercado como un debate. Supongo que precisamente por eso la empresa que ha fundado, la empresa de la que es estratega, se llama Agora Sensor S.A. El planteamiento del mercado como un debate, supongo que es lo que nos puede llevar a intentar entender por qué pasa lo que pasa o no pasa lo que queremos que pase o nunca pasa lo que algunos dicen que va a pasar. Ayer mismo en Twitter escribía que estoy hecha un lío con lo que va a pasar con Wall Street. Ya no sé si va a caer, si Wall Street va a consolidar o Wall Street va a seguir subiendo. Supongo que Carlos nos sacará de dudas y nos dirá si el Real Madrid y Apple quizás están correlacionados, ¿no? Porque es lo único que veo claro a lo largo de las últimas semanas y de los últimos meses. Bueno, yo creo que tanto Carlos como Jesús se presentan solos. Lo mejor, y por lo que yo creo que estamos aquí todos una tarde de sábado, es para escucharles y nada, adelante, que hagan la presentación sobre el mercado. Si os parece que les vayamos formulando preguntas a medida que ellos vayan hablando, que es la manera en la que los periodistas estamos acostumbrados a interactuar, estupendo, y si preferís que solo hablen ellos, pues yo soy una mandada. No, tú habla. A modo de anécdota, yo la primera vez que conocí a Carlos en persona, no escuchándole por la radio, cogí un periódico y dijo: a esto no le hagáis ni caso. Imaginaos yo periodista, ¿no? Imaginaos yo ahora que escribo en uno. Claro, luego con los años ha ido... Bueno, él ha cambiado, yo he cambiado y supongo que todos hemos cambiado y tenemos más cultura financiera de la que teníamos hace 10 años, hace 15, o cuando en alguna ocasión empezamos a escucharle por la radio, le leemos los fines de semana en El Economista, por cierto, no me leo. Pues nada, gracias de costumbre. Así que nada, bueno, pues con Carlos Doblado y con Jesús Pérez, pues la charla. Bueno, pues nada, muchas gracias. Agradecer, bueno, tanto a Laura como a Carlos que estén aquí en esta charla, porque la verdad es que, bueno, creo que son dos personas tan relevantes en el mercado que, bueno, uno, la verdad es que es un honor estar con ellos aquí al lado. Bueno, voy a intentar contar un poco lo que cuento en mi blog, las experiencias que tengo y algún consejo yo creo que de bolsa que nos pueda servir para este año. Y bueno, pues por aquí empiezo. Me acuerdo que hace mucho había una película, ¿no?, de cómo, que me hizo mucha gracia, que era cómo perdemos dinero. Era una película que se trataba de una persona que debería gastarse 30 millones de dólares, o 3 millones de dólares todos los días, hasta llegar a 30 millones, y si no lo hacía no ganaba el dinero de la herencia, ¿no? Era un poco así. Y la verdad es que le costaba. Yo digo, bueno, si hubiera operado en bolsa, yo creo que hubiera sido mucho más fácil haberlo conseguido, porque esa película realmente era muy difícil que el hombre se gastara 3 millones todos los días, y bueno, pues yo creo que eso en mercados a veces pasa. Entonces, quería centrarme un poquito yo creo que es importante saber cómo perdemos, o dónde están las sumas a las que perdemos, ¿no? Que yo creo que es como al final, yo creo que aprendiendo a perder es como yo creo que al final se acaba en bolsa sabiendo ganar, porque al final uno que se da cuenta que no puede ganar siempre, y yo creo que eso es lo que hay que gestionar bien. Entonces tenemos dos formas de perder realmente: uno es por comisiones y otro es por rentabilidad. Realmente al final el que opera poco va a perder poco con sus comisiones, y el que opera en general mucho sí que puede impactar las comisiones. Es ahí donde está. Y luego la rentabilidad. Realmente por rentabilidad no se puede perder tanto, aunque parezca. O sea, se puede perder en un mes a lo mejor un 20, un 30, que es mucho, pero es que hay gente que en días se funde una cuenta entera. Entonces, bueno, realmente si lo pensamos tampoco realmente en contado, y la gente que hace contado tanto, puede llegar a perder o ganar tanto si realmente no hace cosas muy... Entonces, voy a explicar un poquito cuáles para mí son las funciones. El primer problema que tenemos es el apalancamiento. Yo creo que estamos ahora mismo en un momento de instrumentos financieros que nos permiten apalancarnos tanto que estamos jugando siempre a doble o nada, generalmente. Y siempre estamos con mucho más dinero de lo que podemos estar. Y yo creo que ese para mí es uno de los problemas que tenemos ahora. Creo que muchos productos nos dejan operar muy por encima, y eso nos sitúa en una situación donde la gestión de capital es muy complicada. Muy complicada porque al final, cuando tú tienes 10.000 euros y estás jugando con 100.000 en bolsa, cualquier movimiento... y yo creo que eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta, porque yo creo que ahora todos los bloques nos permiten jugar con tanto dinero que nos están invitando realmente a que nos vayamos enseguida del mercado. Entonces yo creo que eso es una cosa importante tener en cuenta. Otra cosa que para mí, que creo en general solemos perder, es porque somos muy dados a mantener posiciones, sobre todo cuando perdemos. Solemos ponernos siempre, nos gusta siempre, yo creo, que ponernos delante del camión. Siempre pensamos que las tendencias, o siempre estamos intentando buscar la vuelta,
Y yo creo que a día de hoy, yo creo que todos en el mercado español, yo creo que mucha gente por lo menos sigue buscando la vuelta al mercado, sigue esperando el fondo, y yo creo que al final las tendencias siempre van mucho más allá de lo que van. Y luego el problema no es tanto no apostar de vez en cuando por el cambio de tendencia, que yo creo que tenemos un gran experto que ha apostado por un cambio de tendencia en 2009 y aceptó, pero creo que es cómo gestionas luego esos intentos, que a veces te aferras a una idea y mantienes, y es que las tendencias son realmente a veces impresionantes, cómo llega algo a ir a un precio que nunca habías imaginado. Y yo, por ejemplo, una de las tendencias, así que por destacar una, por ejemplo, el gas natural. La verdad es que desde $18 está ya prácticamente en 2, y no ha dejado de caer de 2009. Y la verdad es que es una gran tentación cuando uno ve muchas veces lo que puede llegar a ganar, porque al final eso es lo que uno cuenta. Cuando ve el gráfico de Apple, como no ve historia por encima, no sabe lo que puede llegar a ganar. Pero cuando ve algo que ha caído mucho, pues piensa que puede llegar a estar donde estuvo. Y yo creo que eso nos hace ver la bolsa de una forma muy diferente. De hecho, por la mañana teníamos una charla de Fundamental, que nos comparaban ahora mismo los datos de Fundamental de Apple con los datos de Fundamental del IBEX 35, sin decirnos si era el Apple o el IBEX. Entonces, cuando veíamos los números de las empresas, veíamos que Apple, en números, sin saberlo, era una empresa que ganaba mucho dinero, que iba a aumentar el 50% de ventas, que tenía todo, y la otra no. Y claro, todos cuando veíamos fundamentales veíamos la compra de Apple, claro. Pero cuando tú ves Apple a día de hoy y ves un gráfico, creo que eso da un miedo espectacular. Viendo que no da un IBEX a 6.000, que motiva a comprar. Y yo creo que a veces ahí, yo creo que la bolsa tiene esa parte que nos hace comportarnos de una forma poco racional cuando vemos gráficos. Y yo creo que eso es lo que los expertos o la gente que va cogiendo experiencia consigue ya, por lo menos, de quitarse un poco. Y hablando de tendencias, es que las tendencias se producen en datos económicos. El empleo, cuando empieza a caer, o los precios de la vivienda cuando empiezan a caer, es una rueda que no para, o que cuesta parar. O sea, yo creo que el problema es que esto es una bola de nieve, y cuando uno empieza a que ese estratega se llama Agora Sesor S.A.F.I. El planteamiento del mercado como un debate, supongo que es lo que nos puede llevar a intentar entender por qué pasa lo que pasa, o no pasa lo que queremos que pase, o nunca pasa lo que algunos dicen que va a pasar. Ayer mismo en Twitter escribía que estoy hecha un lío con lo que va a pasar con Wall Street. Ya no sé si va a caer, si Wall Street va a consolidar o Wall Street va a seguir subiendo. Supongo que Carlos nos sacará de dudas y nos dirá si el Real Madrid y Apple quizás están correlacionados, ¿no? Porque es lo único que veo claro a lo largo de las últimas semanas y de los últimos meses. Bueno, yo creo que tanto Carlos como Jesús se presentan solos. Lo mejor, y por lo que yo creo que estamos aquí todos una tarde de sábado, es para escucharles. Y nada, adelante, que hagan la presentación sobre el mercado. Si os parece que les vayamos formulando preguntas a medida que ellos vayan hablando, que es la manera en la que los periodistas estamos acostumbrados a interactuar, estupendo. Y si preferís que solo hablen ellos, pues yo soy una mandada. Y No, tú habla. A modo de anécdota, yo la primera vez que conocí a Carlos en persona, escuchándole por la radio, cogí un periódico y dijo: a esto no le hagáis ni caso. Imaginaos yo, periodista, ¿no? Imaginaos yo ahora que escribo en uno. Claro, luego con los años ha ido... Bueno, él ha cambiado, yo he cambiado, y supongo que todos hemos cambiado, y tenemos más cultura financiera de la que teníamos hace 10 años, hace 15, o cuando en alguna ocasión empezamos a escucharle por la radio, le leemos los fines de semana en El Economista, y por cierto lo que... No pasa nada, lo haces de costumbre. Así que nada, bueno, pues con Carlos Doblado y con Jesús Pérez, pues la charla. Bueno, pues nada, muchas gracias. Agradecer, bueno, tanto a Laura como a Carlos que estén aquí en esta charla, porque la verdad es que, bueno, creo que son dos personas tan relevantes en el mercado que, bueno, uno, la verdad es que es un honor estar con ellos aquí al lado. Bueno, voy a intentar contar un poco lo que cuento en mi blog, las experiencias que tengo y algún consejo, yo creo que de bolsa que nos pueda servir para este año. Y bueno, pues por aquí empiezo. Me acuerdo que hace mucho había una película, ¿no?, de cómo, que me hizo mucha gracia, que era cómo perdemos dinero. Era una película que se trataba de una persona que debería gastarse 30 millones de dólares, o 3 millones de dólares todos los días, hasta llegar a 30 millones, y si no lo hacía no ganaba el dinero de la herencia, ¿no? Era un poco así. Y la verdad es que le costaba. Yo digo, bueno, si hubiera operado en bolsa, yo creo que hubiera sido mucho más fácil haberlo conseguido, porque esa película realmente era muy difícil que el hombre se gastara 3 millones todos los días, y bueno, pues yo creo que eso en mercados a veces pasa. Entonces, quería centrar un poquito
yo creo que es importante saber cómo perdemos, o dónde están las formas en las que perdemos, ¿no? Que yo creo que es como al final, yo creo que aprendiendo a perder es como yo creo que al final se acaba ganando, acaba en bolsa sabiendo ganar, porque al final uno que se da cuenta que no puede ganar siempre, y yo creo que eso es lo que hay que gestionar bien. Entonces tenemos dos formas de perder realmente, uno es por comisiones y otro es por rentabilidad. Realmente al final el que opera poco va a perder poco con sus comisiones y el que opera en general mucho sí que puede impactar las comisiones, es ahí donde está. Y luego la rentabilidad. Realmente por rentabilidad no se puede perder tanto, aunque parezca. O sea, se puede perder en un mes a lo mejor un 20, un 30, que es mucho, pero es que hay gente que en días se funde una cuenta entera. Entonces, bueno, realmente si lo pensamos tampoco realmente en contado, y la gente que hace contado tanto, puede llegar a perder o ganar tanto si realmente no hace cosas muy... Entonces, voy a explicar un poquito cuáles para mí son las funciones. El primer problema que tenemos es el apalancamiento. Yo creo que estamos ahora mismo en un momento de instrumentos financieros que nos permiten apalancarnos tanto que estamos jugando siempre a doble o nada, generalmente. Y siempre estamos con mucho más dinero de lo que podemos estar. Y yo creo que ese para mí es uno de los problemas que tenemos ahora. Creo que muchos productos nos dejan operar muy por encima y eso nos sitúa en una situación donde la gestión de capital es muy complicada. Muy complicada porque al final cuando tú tienes 10.000 euros y estás jugando con 100.000 en bolsa, cualquier movimiento... y yo creo que eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta, porque yo creo que ahora todos los bloques nos permiten jugar con tanto dinero que nos están invitando realmente a que nos vayamos enseguida del mercado. Entonces yo creo que eso es una cosa importante tener en cuenta. Otra cosa que para mí que creo en general solemos perder es porque somos muy dados a mantener posiciones, sobre todo cuando perdemos. Solemos ponernos siempre, nos gusta siempre yo creo que ponernos delante del camión. Siempre pensamos que las tendencias, o siempre estamos buscando intentando buscar la vuelta. Y yo creo que a día de hoy, yo creo que todos en el mercado español, yo creo que mucha gente por lo menos sigue buscando la vuelta a ese mercado, sigue esperando el fondo y yo creo que al final las tendencias siempre van mucho más allá de lo que van. Y luego el problema no es tanto no apostar de vez en cuando por el cambio de tendencia, que yo creo que tenemos un gran experto que ha apostado por un cambio de tendencia en 2009 y aceptó, pero creo que es cómo gestionar luego esos intentos, que a veces te aferras a una idea y mantienes y es que las tendencias son realmente a veces impresionantes, cómo llega algo a ir a un precio que nunca habías imaginado. Y yo, por ejemplo, una de las tendencias, así que por destacar una, por ejemplo, el gas natural, la verdad es que desde $18 está ya prácticamente en 2 y no ha dejado de caer de 2009. Y la verdad es que es una gran tentación cuando uno ve muchas veces lo que puede llegar a ganar, porque al final eso es lo que uno cuenta, cuando ve el gráfico de Apple, como no ve historia por encima, no sabe lo que puede llegar a ganar, pero cuando ve algo que ha caído mucho, pues piensa que puede llegar a estar en donde estuvo, y yo creo que eso nos hace ver la bolsa de una forma muy diferente. De hecho, por la mañana teníamos una charla de Fundamental que nos comparaban ahora mismo los datos de Fundamental de Apple con los datos de Fundamental del IBEX 35, sin decirnos si era el Apple o el IBEX. Entonces, cuando veíamos los números de las empresas, veíamos que Apple en números, sin saberlo, era una empresa que ganaba mucho dinero, que iba a aumentar el 50% de ventas, que tenía todo, y la otra no. Y claro, todos cuando veíamos fundamentales veíamos la compra de Apple, claro, pero cuando tú ves Apple a día de hoy y ves un gráfico, creo que eso da un miedo espectacular. Miedo que no da un IBEX a 6.000, que motiva a comprar. Y yo creo que a veces ahí, yo creo que la bolsa tiene esa parte que nos hace comportarnos de una forma poco racional cuando vemos gráficos. Yo creo que eso es lo que los expertos o la gente va cogiendo experiencia consigue ya, por lo menos, de quitarse un poco. Y hablando de tendencias, es que las tendencias se producen en datos económicos. El empleo cuando empieza a caer o los precios de la vivienda cuando empiezan a caer es una rueda que no para o que cuesta parar. O sea, yo creo que el problema es que esto es una bola de nieve y cuando uno empieza a caer es que lo más probable es que siga cayendo. Esos son datos económicos y claro, si el precio de la vivienda empieza a caer y aunque se haya bajo, lo más normal es que siga y todas las empresas que estén relacionadas con la vivienda, pues lo normal es que sigan cayendo. Entonces, de alguna manera la bolsa refleja esas bolas de nieve que tenemos en la economía y que estamos ahora intentando cambiar. Ahora estamos intentando cambiar esta bola de nieve que tenemos a la baja y a ver si conseguimos que el desempleo en España dé esa vuelta, pero es que cuesta mucho dar las vueltas a esos giros de macro. Y de hecho, por ejemplo, en Santander aquí, otro de los valores que tienen las tendencias realmente potentes. Entonces, bueno, podemos intentar buscar el cambio de tendencia, yo creo que sí, con gente cuidado, pero las tendencias, la verdad es que al final creo que es una de las cosas que apoya el análisis técnico y nos pueden sorprender hasta dónde pueden llegar. Y yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta y a la hora de verlo. Otra cosa interesante que a mí, por ejemplo, me vale mucho y yo creo que nos tiene que hacer también saber que a mí por lo menos me sirve por lo menos para descartar algunos valores es qué valores están haciendo mejor que otros, ¿no?
Por ejemplo, el IBEX, aquí tengo un gráfico, por ejemplo, del RSC Maxfield, que es un indicador que sigo, compara cómo lo está haciendo el IBEX con respecto al SP. Y lo que nos dice es que el índice español lo iba haciendo mal desde hace mucho tiempo. Y eso que lo ha ido haciendo mal mucho tiempo seguido también se mantiene. Hay una cierta tendencia a hacerlo mal. Entonces, yo creo que una de las cosas interesantes es intentar buscar valores que lo estén haciendo bien. A mí me impresiona cómo hay valores en el IBEX como Grifols, por ejemplo, que en un entorno tan negativo es el mejor y sigue siendo el mejor de manera continua. Y como los peores, como Gamesa, como algunos, siguen haciéndolo mal y siguen siendo los peores. O no cambia. A veces esas dinámicas no cambian. Entonces, a veces cuando vemos que algo subió mucho o algo baja mucho, realmente nos tendría que hacer pensar que a lo mejor va a seguir esa tónica. De hecho, aquí ponía Grifols justo que en la última caída lo hizo mucho mejor que el SP y sigue subiendo. Es decir, a la fortaleza al final hay que comprar fortaleza, aunque eso vaya un poco contra nuestra forma de invertir, a mí por lo menos. Y luego otra cosa interesante que yo creo que a veces, yo por lo menos estos años he ido profundizando más, es que al final cuando invertimos en mercados casi todos caen igual, pero a día de hoy, como tenemos muchas herramientas, podemos estar en divisas, materias primas, bonos. Es decir, a día de hoy podemos hacer más estrategias que no son sea acciones y eso nos permite de alguna manera que no todo vaya de la misma manera. Yo creo que eso también es interesante. Aquí veía las rentabilidades del 2011 y prácticamente todos los mercados cayeron. Es decir, la inversión en acciones prácticamente sería siempre... O sea, es muy complicado. Sin embargo, si vemos, por ejemplo, otro tipo de activos... Lo de Venezuela no es coña. No, subió. No, pero igual hay un 40% de inflación. Entonces también hay que ir con cuidado con eso. De hecho, ahora justo este año creo que la primera bolsa española es, me decían el otro día, creo que España es la penúltima. Creo que Sri Lanka es la peor y España es la última peor. O sea, estamos ahora mismo en el foco local. Venezuela también, sí, creo que, o sea, que eso es importante saberlo porque la verdad es que al final, una de las cosas que decían en la última charla es que nuestro éxito como inversor depende de dónde nacemos y qué años tenemos. Y dónde nacemos es verdad, porque al final invertimos siempre en nuestro país, con lo cual, si somos españoles ahora, hemos sido japoneses en el 2000, lo tenemos muy mal. Si hemos sido americanos o no, realmente al final tenemos una tendencia y eso hay que intentar evitarlo. Y dónde nacemos, porque evidentemente no es lo mismo la época de los 80 que ahora, que llevamos 10 años parados. Eso nos va a condicionar mucho. Bueno, pues nada, ¿cuál es la situación actual ahora? Para ya acabar un poquito donde veo las cosas, por ejemplo, que llevo en el blog, que es lo que veo ahora mismo. Lo que veo realmente es que yo trato las agencias, que son unos datos que en España se permite saber qué agencias compran cada valor, y lo que me doy cuenta es que España a día de hoy, las agencias americanas no hacen más que vender. Yo creo que ese es el problema que tenemos a día de hoy, que la gente huye de cualquier valor español y eso está haciendo que la bolsa española realmente vaya mal. Que yo creo que tiene una parte de irracionalidad, porque hay empresas que no son tanto España. Pero a día de hoy, con todo lo que está diciendo, yo cada vez veo más artículos en inglés de que España, 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 y eso hace al final que mucho inversor de fuera decida no invertir en España, y eso es Telefónica y un montón de cosas. Aquí vemos JP Morgan, lleva vendiendo Telefónica desde muchísimo tiempo, y veo todas las inglesas en general en España vendiéndolo. Yo creo que la bolsa probablemente cambie cuando esto cambie. Tiene que cambiar ese sentimiento para que subamos. Sin ese apoyo va a ser complicado. Y bueno, pues en la situación actual, yo ya para acabar veo oportunidades, por ejemplo, en divisas como la euro, la libra yen, por ejemplo. Me parece interesante el tema de gas y petróleo porque el gas es un sustitutivo del petróleo y hay autobuses que tienen gas natural y vemos un gas natural en el infierno en 2 prácticamente euros y vemos un petróleo que todavía sigue subiendo. Hay algo que no tiene sentido y que en algún momento yo lo se puede corregir. En España yo creo que está muy fuertemente castigada por toda esa mediáticamente y hasta que nos hagamos ahí, yo creo que hasta que no haya alguien que considere España invertir, no me parece. La tecnología me parece que va a seguir dando buenas noticias. Facebook lo vamos a tener dentro de poco. Yo creo que esta burbuja que viene no es una burbuja del 2000, probablemente sea una burbuja pero no es del mismo estilo. De hecho ahora mismo tenemos en Estados Unidos cotizando muchas empresas como tecnológicas que están liderando todo esto, o sea que yo creo que va a seguir teniendo importancia, o sea que yo lo miraría. Y los sectores de healthcare, alimentación, son los que me parecen más interesantes. Y bueno, pues yo creo que también Japón empieza a tener un poco de... Esas serían un poquito mis recomendaciones. Y nada, pues dejarle a Carlos darle paso. He puesto aquí a Shakespeare porque, bueno, voy a hablar de un par de cositas que estoy ahí sobre todo con Gerardo, debatiéndolo mucho. Entonces... a lo mejor incluso después quiere que hablemos sobre el tema, lo cual pues sería una guardada para mí, porque yo quiero que me dé la razón, no dialogarlo. Pero en estos tiempos nosotros estamos insistiendo mucho en la necesidad de ajustar, sobre todo en el caso español, el índice en función de los dividendos que ha ido entregando. Porque entendemos que, así como la mayoría de los analistas técnicos están fijándose mucho en los mínimos de 2009,
y haciendo esa analogía un poco que hace Jesús, de oye, esto está muy bajo, pues a lo mejor es interesante, o aquí tienes un soporte y por tanto vale la pena mirártelo. Quizás si ajustásemos esos gráficos veríamos que la situación, yo no voy a decir que sea otra, pero al menos admite otra interpretación. Yo no estoy aquí para decir qué es lo que me parece mejor, sino simplemente para plantear otra posibilidad y luego quizá, pues inevitablemente daré mis argumentos. Entonces, bueno, la idea es un poco esta de ajustar o no ajustar, esa es la cuestión. Y os he puesto unos cuantos gráficos, ¿no? Este es un gráfico de RWE, perdona, de E.ON, la eléctrica alemana, y en ella se produce una circunstancia ayer. Si os fijáis en uno de los gráficos, aquí, en el que tenéis a vuestra izquierda, ayer se rompe un soporte importante, con un hueco y una caída bastante significativa, que además provoca un cambio en el oscilador, que sin embargo, si no ajustamos este gráfico, como veis al otro lado, ese cambio en el oscilador no se produce. O sea, no hay señal en el oscilador. Sí hay señal en el oscilador. No hay señal chartista, porque aquí no tenemos ruptura, y aquí sí tenemos ruptura. Estamos hablando de la misma compañía. Yo me niego a pensar que la misma empresa puede tener dos lecturas. Es decir, a mí no me cabe en la cabeza. Entonces, quizás porque soy un poco cabezón, quizás porque hay argumentos para pensar de este modo. Pero en todo caso, vale la pena que tengamos presente esto. O sea, si ajustamos el gráfico, porque ayer E.ON dio un dividendo muy importante, no tenemos tal ruptura, ¿de acuerdo? Y en un momento determinado podemos ver dividendos del 10 o el 15% en algunos títulos, lo cual puede afectar radicalmente a la situación, incluso en gráficos de corto plazo, como hemos visto, en el largo plazo también. Esta es la misma en un gráfico mensual. Si nos vamos al que tenéis a vuestra izquierda, veréis que en el gráfico que no está ajustado, el valor ha llegado a sobrevenderse de una forma extrema en determinados momentos. Esto, por ejemplo, a un inversor a muy largo plazo, un fondo de pensiones, podría resultarle relevante. Es decir, tengo una sobreventa extrema y pienso que va siendo la hora de pensar en ello. Sin embargo, si yo me voy a un gráfico ajustado, veré que nunca se han producido tales señales de lectura de sobreventa extrema en un gráfico mensual. Ni aquí hemos visto al RSI caer por debajo del nivel de 30, que es un poco el que, a nivel general, sin optimizar, pues se considera que marca una lectura extrema en tendencia. Bien, el mismo título, por tanto, la misma regla económica y, sin embargo, dos gráficos distintos. ¿Cuál cogemos? Otro, Deutsche Telekom, es un gráfico de muy largo plazo también, es un gráfico que viene desde el año 2000, la caída es impresionante en los dos casos. En el que tenéis a vuestra izquierda, el título está y ha llegado reiteradamente a los mínimos, está muy cerca y ha llegado en dos ocasiones a los mínimos del año 2000, tras el pinchazo tecnológico, mínimos del año 2002, perdonad, después del mercado bajista. Sin embargo, si hacemos ese ajuste por dividendos, el que tenéis a vuestra izquierda, veréis que ni está cerca ni ha vuelto en ningún momento a esos mínimos. O sea, si el título tiene que volver a los mínimos de 2009, por lo que sea, de 2002, perdón, está bastante lejos. Estamos hablando de una caída, pues bueno, está en 8,50, el mínimo está en 5. Es decir, hay mucha corrección para llegar a los mínimos de 2009. Hablamos de la misma empresa. Para mí es muy difícil entender que la misma empresa puede presentar dos lecturas tan distintas. Y vale la pena pensar, a lo mejor, en que hay que inclinarse por una. ¿Ajustar o no ajustar? Esa es la cuestión. Entonces, he parafraseado a Shakespeare con un poco de... bueno, con una licencia que me ha permitido. Ser o no ser, la alternativa es esa. Si a la luz de la razón, y lo he señalado en rojo, más digno sufrir los golpes y punzantes dardos de suerte horrenda o terminar la lucha en guerra contra un piélago de males. Él dice, si es a la luz de la razón, más digno. Al final, lo que nos invita a Shakespeare es a pensar, oye, utiliza tu cabeza para decidir si debes o no debes hacer cierta cosa, ¿no? Si eso, o no es lo que quieres. Ajustar o no ajustar, he cambiado yo. Y ahí el dilema, ¿qué es mejor para el alma? Sufrir insultos de colegas, los que piensan que no hay que ajustar, golpes dardos, levantarse armas contra el océano del mal y oponerse a él y que así cese. Al final, en este momento, a mí me parece que sobre todo en el mercado español, este debate es muy importante. Si tomamos un gráfico del Eurostoxx, luego llegaremos al gráfico del IBEX 35, realmente encontramos lecturas muy distintas y por tanto podemos encontrar discusiones apasionadas y hasta desagradables entre analistas que viven de forma intensa su profesión. Porque de verdad podemos encontrar lecturas diferentes, al menos en lo que respecta a qué sesgo deberíamos tener a largo plazo en el mercado. Me interesa esta idea del sesgo a largo plazo porque, de algún modo, todo lo que nosotros hacemos a nivel producto en los últimos tiempos tiene que ver con ese sesgo. Desde 2009, ese suelo del que ha hablado Jesús,
y que al final me empiezo a sentir como butragueño en Cádiz. Aquel gol aquel día y ya después no importa lo que hagas, ¿no? Pues no, la verdad es que aquello es el pasado y hay que seguir intentando ganar dinero, y en los últimos tiempos está siendo bastante complicado para nuestras herramientas. En todo caso, vuelvo a esto, luego me iré otra vez a largo plazo. Me interesa esa idea porque hay cuestiones que están más allá de los gráficos que me hacen pensar que es importante saber dónde está el bosque para tener muy claro qué tipo de árboles nos interesa talar en estos tiempos por lo que pueda pasar en el futuro. Jesús ha hecho reflexiones muy interesantes sobre el ciclo, sobre el lugar donde nacemos y el momento en que nacemos. Y de verdad eso tiene mucho que ver con la rentabilidad que obtenemos a largo plazo. Hoy en día tenemos un mercado que nos permite ya, por la característica que tiene en general, global, con plataformas, acceder a cualquier lugar del mundo. Por lo tanto, empezamos a superar esa idea de que nuestro resultado depende del lugar donde somos, aunque es obvio que tenemos una inercia y es innegable que está ahí. La tengo yo como gestor y eso que tengo las herramientas para saltármela, pero al final tengo clientes y mis clientes sí la tienen, con lo que yo tengo que hacer un trabajo que a ellos les parezca comprable, vamos a llamarlo así. Y además tenemos un momento de mercado que sí me parece bastante interesante desde un punto de vista intelectual, o lo veremos en el muy largo plazo, para cómo debemos pensar en los próximos años. Y en ese largo plazo, el ajustar o no ajustar los dividendos puede tener su importancia. Esto es un gráfico del Eurostoxx. El año pasado, cuando el Eurostoxx rompió a la baja este soporte de los 2.500, nosotros hemos hablado de ello, de este posible doble techo, que además cumple con su objetivo mínimo teórico, con lo que ahí no habría fallo del análisis técnico. Pero sí que es cierto que si tomamos este gráfico que tenéis aquí, el de vuestra izquierda, este patrón, teóricamente, es de vuelta a la tendencia bajista previa. O sea, y esto no quiere decir que esto que hemos visto no sea un rebote. Quiere decir que quizá esa pauta no nos está marcando tan claramente que esto es un rebote como a lo mejor parece. Porque toda la recuperación podría ser un pullback. Todo este movimiento de recuperación hacia esa zona de 2.500 encajaría perfectamente, aunque se ha ido un poquito por encima, con un pullback y un volver a su lugar. Pero si miramos el otro gráfico, podemos ver que el Eurostoxx rompió con bastante claridad la zona de máximo previo. Este gráfico sí está ajustado por dividendos. Por lo tanto, cuando rompemos aquí abajo no tenemos tal doble techo. Y además, esta distancia hacia los máximos no se cumple en esta caída hacia los mínimos. Es decir, la pauta no habría funcionado exactamente. En todo caso, a mí lo que me interesa es ver que ajustar o no ajustar el gráfico nos da dos lecturas diferentes. Por un lado tenemos un patrón claro de vuelta a la tendencia bajista principal. Por el otro podríamos tener lo que los técnicos de onda llaman una plana irregular. Es verdad que también la otra podría ser una plana, pero normalmente las planas irregulares, las que rompen por abajo y el mercado no entra en doble techo, suelen romper también por arriba. Son irregulares por los dos sitios. Es más extraño ver una plana de este perfil, en el cual tenemos ruptura no tenemos ruptura por un nivel y luego precios por debajo de soporte. Se puede producir, pero es más poco normal. Y en todo caso, queda claro a la luz de este gráfico ajustado que el doble techo no es tal cosa. Es un proceso bajista con sus señales de venta a corto plazo que se producen aquí y que se producen aquí, por lo que no habría, a nivel de trading no hay ninguna dificultad, ningún cambio, ninguna variación. O sea, verlo de una manera o de otra no cambiaría tus resultados. Pero sí puedes estar incorporando un sesgo demasiado bajista para tu visión a medio plazo. Bueno, este es el IBEX 35 ajustado o no ajustado. El que tenéis a vuestra izquierda es el que no está ajustado. Tenemos al IBEX 35 casi en esos mínimos del año 2009. Sin embargo, si ajustamos el gráfico, que es el que tenéis a vuestra derecha, veréis que los mínimos de 2009 respecto a los actuales mínimos están realmente lejos. Hablamos de un 10-15% de corrección adicional. Este gráfico ha incorporado los dividendos que el IBEX 35 ha pagado en los últimos tiempos. Y como sabéis, en el caso del mercado español, tenemos una inercia de dividendos absolutamente extraordinaria. Es decir, es muy anormal lo que estamos viendo y probablemente es una forma como otra de invitar a la gente a comprar acciones. Es decir, tengo capacidad para pagar, quédese usted aquí. Bien, es una invitación de las empresas para sujetar sus precios, para invitar a los gestores, etcétera. Me parece totalmente legítimo y normal, pero no hay que olvidar que si el dinero sale del mercado porque se paga un dividendo, no hay cambios en las expectativas. Y al final esto lo que intenta reflejar son expectativas de mercado. No es una bola de cristal que nos está diciendo hacia dónde va. Algunos analistas técnicos pensamos que el análisis fundamental tiene toda la validez del mundo. No todos, pero algunos lo pensamos. Y no se nos ocurre decir cosas como que el análisis fundamental es inútil. Podemos decir que un periódico no es muy útil. Ahora ya no puedo decir que es inútil. Pero al final no se nos ocurre decir que el análisis fundamental o el análisis macro no tenga sentido. Lo que sí podemos decir es que es algo de tal complejidad
que abarcarlo puede superar claramente la capacidad de una mente humana, al menos para hacerlo sistemáticamente bien. Algunas personas lo que hacemos, y yo pienso que es un gesto de humildad, necesario o no, es decir, mira, como no puedo comprenderlo, me abstengo de comprenderlo, y entonces lo que intento hacer es interpretar la expresión del colectivo, que al final se mueve, indudablemente, en base a criterios macro y criterios fundamentales, porque la gente que tiene dinero usa estas herramientas, y el mercado lo mueve la gente que tiene dinero. Ninguno de los que estamos aquí movemos el mercado. Al menos no lo creo. Si alguno lo mueve, por favor, después que se espere, que estaría muy bien que me diera trabajo, porque la cosa está un poco dura, ¿eh? Entonces, incorporar un punto de vista racional me parece necesario, sobre todo si defendemos que el análisis técnico no es más que una expresión de lo que, al final, el mercado hace por fundamentales y macro. No lo que el mercado dice, que es lo que leemos, lo que escuchamos, sino lo que el mercado hace. Bien, si además cogemos estos perfiles de corto plazo que veis en los gráficos con soporte decreciente, tenemos ruptura de canal, pero no ruptura de soporte decreciente, no tenemos ruptura de los mínimos de 2010 y 2011, si unimos con un soporte decreciente, ni en un caso ni en el otro. De nuevo nos encontramos en la idea de que para el corto plazo ajustar este gráfico no nos sirve de nada, pero para el medio plazo nos está haciendo algunas cosas. Cualquier reconstrucción desde aquí no es una reconstrucción desde los mínimos, y cualquier reconstrucción desde aquí nadie debería hacerle pensar en un grandísimo doble suelo a largo plazo. Bien, es cierto que para tener un doble suelo tienes que romper los máximos de 2009, porque hay gente que cuando ve los precios otra vez en el mismo soporte que antes dice, mira, un doble suelo. Bueno, y esto que era también un doble suelo, ¿no? Cuando estaba aquí, esto era un doble suelo. Y cuando esté aquí, esto también era un doble suelo. Pues no. Pero un doble suelo será cuando rompa la resistencia. Por tanto, hay que subir como un 70% para que sea un doble suelo. Así que más vale no hablar de este tipo de patrones porque son absolutamente inútiles. Porque al final, lo que nos interesa no es solo saber dónde estamos, sino qué hacemos con el dinero. Los gráficos de largo plazo son muy interesantes para obtener un sesgo, pero no son operativos. Se mueve demasiado el mercado en el largo plazo como para poder controlar el riesgo. Si uno quiere tener un control del riesgo monetario que está asumiendo, no puede trabajar gráficos tan amplios. El mercado, ese debate del que nos hablaba Laura, es tan amplio, hay tantos intereses, que puede moverse de forma extraordinaria y puede estar irracionalmente tanto tiempo que nuestro dinero puede fracasar completamente, incluso en el caso en que intelectualmente estemos aceptados, porque el dinero se termina. Los sistemas perduran, los mercados continúan, los índices seguirán aquí cuando nosotros nos vayamos, la mayoría de las empresas que los componen habrán desaparecido. Es así, es decir, hay que tener muy claro este tipo de cosas porque el dinero es finito, los mercados teóricamente no lo son. Es decir, si el mercado es una expresión del crecimiento económico y vivimos en una economía capitalista, tendría que acabarse el capitalismo. Entonces, parece difícil que los índices no perduren en el tiempo. Y si no perduran, pues tampoco perduraremos nosotros, con lo que tampoco hace falta hablar sobre ello. En todo caso, sí me interesa esta idea de que estamos bastante lejos de los mínimos de 2009 y conviene retenerlo. Este es un gráfico de más largo plazo, en el caso del IBEX 35. Hasta hace relativamente poco no ha habido grandes diferencias, porque cuesta encontrar diferencias a veces en los gráficos, pero ahora ya se están produciendo. En el caso del no ajustado, que es este que tenéis a vuestra izquierda, con todos los gráficos que habéis visto, ya tenemos a los precios claramente por debajo de sus directrices alcistas y rompiendo o intentando romper este soporte decreciente. En el caso del gráfico ajustado también estamos intentando romper su soporte decreciente, pero seguimos manteniendo esta directriz alcista experimental. Bien, tenemos un soporte. Aquí me diréis, bueno, tenemos un soporte de mínimos aquí. Bien, es que este soporte no existe, insisto, es que aquí hay muchos dividendos que no se han dado. Esto no es real. Esto es una imagen, pero no tiene demasiado sentido. Si ajustáis este gráfico, además, resistiréis la tentación de pensar que el IBEX está en un impresionante cabeza y hombros. O sea, hay gente que puede pensar que esto es un hombro, esto es una cabeza y esto es un hombro. Bueno, es un poco jorobadillo, pero, en fin, tiene cierto sentido. Pero si lo vemos así, podemos ver que aquí no hay ningún tipo de patrón de cabeza y hombros. Es decir, no lo hay, de ninguna manera. Esto ya no es que es totalmente deforme, no tiene sentido pensar que esto es un patrón de cambio de tendencia. Así que a partir de ahí, el gráfico no ajustado me ofrece, digamos, unas sensaciones bajistas mucho más intensas, más allá del corto plazo. Sin embargo, en el corto plazo me ofrece soportes que yo diría que no tenemos y que vale la pena meditar. Esto es un gráfico del S&P 500. De nuevo, a la izquierda lo tenéis sin ajustar. Y a la derecha lo tenéis ajustado. En el año 2008, muchos técnicos, bueno, pues hablábamos de que el Dow Jones estaba rompiendo máximos, el S&P 500 no lo rompía. Si ajustamos por dividendos, sí lo rompió. Y dirás, bueno, luego se cayó. Vale, se rompe una resistencia y el mercado se cae.
esto pasará 1000 veces, porque si no pasase, ninguno estaría aquí. No estaríais escuchando, ni yo estaría hablando. Seríamos millonarios. Cada vez que se rompe una resistencia, se compra, se apalanca uno y a jugar, porque esto sería absolutamente fácil. Desafortunadamente, o no, no lo es. Aquí se produce una ruptura y, por tanto, en principio, capacidad para subir que no nos ofrecía el otro gráfico. En todo caso, los dos gráficos tenemos un doble techo clarísimo y una señal de venta aquí y se acabó la fiesta. Aquí por doble techo en zona de resistencia, aquí por doble techo y posible dilatación o movimiento por encima de los máximos. Bien, hemos roto esta zona de máximos y el mercado ha caído hacia el soporte exactamente en el año 2009. La famosa C de Barak, el año 2009, que para muchos era una insensatez porque estábamos hablando de comprarla con ruptura de soportes en el mercado o después de una ruptura en cierres mensuales, etcétera, de mínimos, en el caso del S&P 500, que lo tenéis aquí, esto se puede producir perfectamente. Hubiera tenido más sentido que hubiera salido por arriba y después para abajo. Pero bueno, rompe por abajo. Puede ser una dilatación, una plana, nosotros hemos hablado de una plana y es una plana. La cuestión es que en un gráfico ajustado el soporte funcionó con pasmosa exactitud, quiero decir, funcionó realmente bien. Y de esta manera se aleja también un poco la idea de que eso haya sido un gran doble techo. Es decir, porque yo he visto doble techos de estos que el mercado vuelve a los máximos y luego vuelve a caer y dices, es algo más amplio. Bueno, es que ahí no tenemos tal doble techo, es decir, nunca se ha producido ruptura. Por lo tanto, hay que quitarse de la cabeza que tenemos un mercado que ha roto sus soportes estructuralmente o que los ha debilitado. Que no los ha debilitado. Que en un gráfico a 200 años no hemos debilitado nada. Que para debilitarlo hay que caer por debajo de los mínimos de 2009. Hablamos de gráficos a 200 años. Pero es que esos gráficos también existen. Hay que tener un poco una idea de por dónde andan para saber qué tipo de sesgo y qué tipo de ideas desafiantes podemos plantear de un momento determinado a la gente, ¿no? El ir contra tendencia. No es algo muy recomendable, pero es algo necesario. Es decir, a veces la tendencia se ha extremado tanto y cuesta tanto tiempo ver que ha cambiado que merece la pena, por una cuestión de simple ecuación riesgo-recompensa, el pensar distinto. Pero es difícil porque cuando toda la gente piensa de una manera, pensar del revés psicológicamente es bastante duro. Es decir, tu mujer puede echarte de casa y eso no es muy agradable. Entonces, todos tenemos este problema. Es decir, tenemos un amigo que nos dice, el otro tal, y eso condiciona nuestro trading. Bueno, yo pienso que podríamos estar en un grandísimo proceso lateral. Esta plana a lo mejor es una A o a lo peor. Tenemos una subida hacia los máximos y otra caída, otra C, que no será la C de Barak, será la C de Carlos, no sé, lo que sea. O quizá estamos en un triángulo expansivo mucho más amplio y en cualquiera de los casos también da la sensación de que deberíamos llegar hasta estos máximos. Coincide. Tenemos una resistencia creciente, en este caso, y aquí una resistencia horizontal. Bien, a mí me parece que no teniendo doble techo, porque no lo tenemos, sería deseable que el mercado llegue a esta zona de máximos. Me cuesta pensar en un techo y vamos a bajar luego al gráfico de corto plazo para ver qué cosas más allá del muy corto plazo nos hacen pensar o me hacen pensar que no tenemos tal dificultad, aunque tengamos a los precios en los máximos. Hay que recordar, ahora mismo el S&P 500 se está dando la vuelta en los máximos de 2008. Exactamente los máximos de 2008, si ajustamos el gráfico. Si no lo ajustamos, no, pero si lo ajustamos, sí. En 2008 se fue por encima de los máximos y sin embargo cayó. Yo espero un poco lo mismo, que se vaya por encima de los máximos y que probablemente, la situación económica tampoco invita a pensar otra cosa, después tengamos algún tipo de ajuste, porque parece que más allá de la economía, que por unos sitios va, por otros sitios no va, hay temas que todavía están por resolver, sobre todo a nivel del apalancamiento, a nivel no solo bancario, familias, etcétera, y parece difícil que pueda el mercado entrar en una alza en tendencia sin haber solucionado esta cuestión previamente de una forma más clara. Bueno, he puesto aquí tiempos duros para los chartistas también porque estos dos no lo están pasando aquello que se dice bien, ¿no? Uno por lo que ha hecho y otro por lo que tiene que hacer. Entonces, bueno, tiempos difíciles. Ahora mismo, y sobre todo el año pasado, nosotros hemos sufrido mucho por la descorrelación fuerte que se ha producido entre Estados Unidos y Europa. Y en el caso del IBEX, pues este año está siendo realmente espectacular esta descorrelación. El año pasado lo fue menor, pese a lo que la gente piensa. El año pasado el IBEX 35 no bajó un 13%, porque el IBEX 35 el año pasado dio 7 puntos de dividendos. Con lo que el año pasado el IBEX 35 dio un 7% de pérdidas. Lo digo por todos los que tengan un fondo de inversión que crea que ha batido al IBEX. Si ese fondo no ha perdido, o sea, ha perdido más del 7%, no ha batido al IBEX. Ni él ni su gestor. Lo digo porque he leído artículos que dicen, bueno, el 50, 60, el 70% de los gestores han batido al IBEX. Mentira. Es decir, el IBEX es muy fácil de batir si los dividendos me los quedo y el IBEX los entrega. Así cualquiera puede batir al IBEX, ¿no?
Si yo me quedo toda la caja y el IBEX 35 la pierde, es muy fácil medirse contra el IBEX 35. Bueno, podéis ver aquí fases de descorrelación realmente importantes en otros momentos. No es nuevo. Tenemos aquí... No lo vais a ver. Aquí hay dos procesos fuertes de descorrelación. Uno con la última gran crisis económica que tuvo... Las dos últimas grandes crisis económicas que tuvo España. Las dos últimas crisis económicas que tuvo España. Fijaos, por ejemplo, como aquí tuvimos una caída del IBEX 35 del 37%, mientras el mercado americano subió cerca del 9%. Esto no es un fenómeno nuevo. Es decir, el mercado es un ser racional a largo plazo, hace su rating de activos y las correlaciones se rompen temporalmente. ¿Esto quiere decir que nunca vamos a volver a seguir al mercado americano? No. Quiere decir que necesitaremos tener una economía que funcione como aparentemente funciona la suya para poder correlacionarnos. Esta es la caída del año 93-94. España tuvo una crisis muy dura, Europa tuvo una crisis bastante complicada. Fue una crisis sobre todo financiera porque de los bonos. El mercado americano, sin embargo, no tuvo esa caída. Fijaos, un lateral espectacular. Yo esperaba el año pasado ver algo como esto y que al final el mercado norteamericano, que no se caía, saliese al alza. Sin embargo, tuvimos una corrección fuerte durante el verano que la verdad es que no fue todo difícil de anticipar. A nosotros lo que nos hizo mucho daño fue el lateral, pero no en sí la caída. De hecho, la caída nos vino muy bien porque nos permitió recortar contra los índices que nos estaban sacando un buen trecho. Podéis ver después que hay tramos de correlación, dentro de tramos de descorrelación. Tramos en los que la correlación es exquisita, pero incluso viendo descorrelaciones fuertes, sigue habiendo momentos puntuales en los cuales tanto los techos como los suelos el mercado los clava. Es decir, hay fases en las que la correlación se retoma, por lo que sea. Hay fases en las que la correlación se vuelve a romper. Ahora estamos en una fase, fijaos, desde el año 2000, pues tenemos realmente un golpe fuerte para el IBEX 35, ¿no? Toda esa caída que lleva, mientras el mercado americano pues está ligeramente, en el caso del Dow Jones Industrial, ahí en la zona de máximos. No son gráficos ajustados por dividendo, pero bueno, para un poco ilustrar esta idea de los fenómenos de descorrelación no son necesarias. Allí os he señalado también en rojo las dos fases de descorrelación, los procesos en los cuales dentro de la descorrelación hay fases de correlación, no lo veis muy bien, entonces no me voy a centrar. Pero en estas fases en las que el mercado se desacopla, de repente vuelve a estar acoplado, de repente vuelve a desacoplarse, o sea, no podéis confiar en que en cuanto el mercado vuelva a estar acoplado ya la cosa se ha solucionado y el decoupling no va a volver. Bueno, os he puesto aquí la gran descorrelación, lo digo por hacer un poco de un juego intelectual, por asustaros un poco, si es que no lo estáis, yo creo que sí, porque todos estamos bastante acojonadillos cuando vemos la tele, ¿no? Cuando escuchamos a Laura todas las noticias que nos da tan trágicas sobre la economía. Yo por eso no la veo, porque me deprimo. Pero realmente estas cosas pueden durar y lamentablemente... Yo tengo dudas, pero no sé si interrumpirte o no interrumpir. Dale. Claro, en definitiva, con esto yo no sé si... Vuelvo al gráfico anterior. Sí, Sí, pero vuelve. Ahora vamos a hacer la pregunta que mola. Venga. Claro, no. Entonces, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Que a la larga van a acabar correlacionados? Sí, ¿O que me la chuja que acaben relacionados? No, te voy a decir que a largo plazo seguro que se van a volver a correlacionar. Entonces me estás invitando a comprar. No, te estoy invitando a que, tengáis en cuenta que hay procesos de descorrelación y que son relativamente frecuentes. Porque a lo mejor dentro de 20 años, cuando tengas pasta de verdad, te vendrá mejor saber esas cosas para no cometer los errores que hemos cometido yo también en estos tiempos, ¿no? Es decir, que errores vas a cometer, pero si tienes más conocimiento, pues los errores se minimizan. Luego, te invito a que reflexiones sobre el hecho de que, por el hecho de que veas que en un momento determinado se vuelven a acoplar los mercados, eso no te garantiza que no se desacoplen de nuevo. Es decir, que esto solo se sabe a posteriori, como todo. Entonces aquí elucubras y luego todo es una cuestión de qué tipo de riesgo puedo tomar y si de verdad quiero tomarlo. Y ya está, y si quieres juegas y no juegas, ¿no? Y luego te invito con los gráficos que vienen ahora, y si quieres seguimos con el debate, a que te des cuenta de que eso puede durar bastante tiempo. Es decir, yo no sé si son casos comparables, el de Japón y España, porque Japón tenía una extraordinaria sobrevaloración de activos bursátiles en los 90 y España se puede decir que no la tiene. Pero bueno, hoy no la tiene y a lo mejor si la economía empeora, resulta que nos encontramos con que la hemos tenido o la tenemos, ¿no? Y bueno, vale la pena ver estos gráficos del mercado japonés. ¿Quieres comentar algo más? Sí, No, por favor. No.
Bueno, luego Laura ya volverá a regalarnos un comentario. Las estrellas hacen esto, se van dosificando, ¿sabes? Entonces, el de vuestra izquierda es el que tenéis arriba, es el Dow Jones Industrial, el que tenéis abajo es el Nikkei. Hay muchas líneas por ahí. Yo lo que intento que veáis en estas líneas horizontales es que, aunque haya descorrelación, se producen de nuevo fases de correlación muy potentes y que los puntos de inflexión relevantes, tanto de techo como de suelo, en muchas ocasiones se producen. Y hay que saberlo. Es decir, podéis tener fases de mercado correlacionado dentro de un mercado absolutamente descorrelacionado. O sea, aquí tenemos un Nikkei de 20 años que ha caído, pues, de forma extraordinaria. Bien es cierto que parte de esa caída es deflación, pero en todo caso, para lo que a nosotros nos importa, está claro que hay una brecha enorme. El mercado americano arriba, es que esas subidas de un 200, un 300% del mercado americano, mientras el Nikkei se deja un 60, un 70. Es una cosa, es decir, lo que decía Jesús, nacer en Japón o nacer en Estados Unidos, son dos cosas totalmente distintas cuando a lo que invertir en bolsa se refiere. Hablamos de la primera y la segunda economía mundial, no estamos hablando de la bolsa de Botswana. Es decir, es que si esto le ha pasado a Japón, le puede pasar a cualquiera. ¿De acuerdo? No es una cosa rarita de unos tíos que no saben de qué va el tema. No. Es que yo me acuerdo que en los 90 todo el mundo quería ser japonés. Es decir, tener un japonés. O sea, yo he llegado a ver, yo estaba asustado además cuando era pequeño, yo he llegado a ver programas en los cuales nos hablaban de que los japoneses vivían en casitas súper pequeñas y que se metían en unos sitios como una especie de zulitos de 4 metros cuadrados para vivir. Y decía, Dios, o sea, era pequeñito y decía, joder, ¿qué van a hacer con mi habitación? ¿Me van a meter 4 japoneses aquí, no? El caso es que esos tíos eran la Segunda Economía Mundial. Y realmente estábamos súper influidos por lo que allí estaba pasando. No, esto no es un hecho raro de un país del planeta CIP, sino de algo que pasa ahí, como si pasase en Grecia, y de hecho está pasando, como podría pasar en España si la situación no se corrige. Al otro lado tenéis un gráfico de más corto plazo. Este es el de largo plazo. Os he hablado de por ejemplo, esta subida, aquí esto es un 70%. Bueno, sí, son porcentajes enormes. Hay un metro para que se pueda y los puntos de inflexión ya los van marcando. Interesante ver cómo desde el año 2000, pues sí que los grandes puntos de inflexión se han repetido. Hemos visto suelos importantes y rebotes fuertes en el caso del Nikkei y del Dow Jones. Sin embargo, en la última etapa, y a pesar de tener aquí un patrón impresionante en doble suelo, el Nikkei no ha sido capaz de seguir al mercado americano. Bueno, me diréis que es un tema de la FED, etcétera. Bueno, es decir, la FED es un participante más del mercado, ¿eh? Yo cuando oigo a la gente hablar de que la FED manipula y tal, me entran ganas de reírme, porque desde luego el que a estas alturas no se entere de que un Banco Central es un agente más que participa libremente en el mercado, pues es decir, oye, no es cuestión de si manipula, no, es cuestión de qué pasa. Te tiene que dar igual si lo están manipulando. Si tienes que invertir, es cuestión de que inviertas, ¿no? Estas son otras fases, veo que no lo veis muy bien, no me voy a entretener, pero he intentado marcaros muchos momentos en diferentes ciclos del mercado japonés y del mercado americano, donde se producen de verdad ciclos de correlación y descorrelación que se van alternando y que al final nos generan situaciones que pueden resultar muy frustrantes. Fijaos aquí, ¿no? Cómo el mercado japonés puede caer de forma abultada entre 90 y 93. Te das cuenta como toda la primera parte de la caída, esta caída importante, el primer 40% de caída del mercado japonés se produce prácticamente con una caída del mercado americano mínima. Es decir, en un momento determinado ese proceso puede durar bastante tiempo y hacerse muy intenso. Vale la pena que lo tengamos presente porque es lo que ahora está pasando en España. Y todos tenemos esa inercia, y yo también, de decir, es que no puede ser, si el mercado americano está para arriba, al final esto se le da la vuelta. Bueno, pues sí o no. ¿De acuerdo? Sí o no. Bueno, termino con la gran descorrelación. Estos son los 3 monos. No sé si Laura quiere preguntarnos algo sobre ellos. ¿No? Ya se lo sabe. Bueno, es lo de no veas nada malo, no digas nada malo, no digas nada malo. Es algo que es muy conocido en el mercado. Entonces, como si iba a hablar un poquito de la situación del mercado, pues he querido poner algo muy del mercado para introducirlo, como en las otras fotos. Y así paramos un segundo. No sé si quieres comentar algo sobre lo que hemos visto ahora. Claro, por ejemplo, es que no sé qué vais pensando vosotros, ¿no? En el caso de que muestres la descorrelación entre el mercado estadounidense y el mercado japonés y valores al menos la posibilidad de que eso pueda llegar a pasar en España, claro, yo me planteo, España es un mercado muy pequeño como para a lo mejor tomar en comparativa el mercado japonés con el mercado americano.
Bueno, no, por eso estás aquí. Claro. No, a ver, es una buena pregunta. Tampoco tendría una respuesta más allá de lo que me dice mi sentido común, que es que pequeño no hablamos de porcentajes. Entonces, subir un 10% cuando vales 1 es lo mismo que subir un 10% cuando vales 1.000.000, sigue siendo un 10%. Es así. Entonces, al final tú puedes comparar dos bolsas, porque lo que comparas es qué tal de bien lo hacen en este caso, ¿no? No qué tal van de capitalización o si los españoles han pasado de tener 10 pesetas a tener 100 pesetas. Claro, y ahí vamos a la otra de las preguntas. Está bien la inclusión de los dividendos para tener en cuenta el gráfico, pero claro, si nos ponemos a incluirlo todo, tengamos en cuenta lo que mencionabas tú antes, la inflación. La inflación. Bueno, yo no soy economista. Yo hice empresariales y yo me considero un hombre del mercado, he aprendido y lo único que sé hacer es especular. Entonces, bueno, alguna cosa más, pero tampoco muy bien. Lo que sí tengo es algunas conversaciones con gente que al final habla de economía. Y lo que ellos dicen es que, en definitiva, si hay algún bien que absorbe la inflación son las empresas. Porque ellos proyectan sobre el consumidor la inflación y, por tanto, sus beneficios también van a verse afectados por ese efecto. Son opiniones. Es decir, a mí el argumento no me molesta. Y viendo gráficos de muy largo plazo, comportamiento de mercado y tal, me parece que tiene más sentido no incorporarla que incorporarla. Pero podríamos hacerlo. La cuestión es, si traemos unos gráficos y tienen sentido, pues empezamos a utilizarlos. No tengo una respuesta. Además, el proceso es... No sé si son comparables las épocas deflacionarias con las épocas inflacionarias en tiempo. No lo sé, es que habría que ser económetra, supongo, para meterse en esos temas y desancionarlos. Es que imagino que también habría que tener en cuenta la cantidad de dinero que llega al mercado, ¿no? Con la cantidad, mencionabas a la FED, con la cantidad de dinero que llega al mercado americano, el dinero se va a algún sitio. Claro, pero ese dinero se supone que generará inflación, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que piensan algunos expertos del mercado es que buena parte del próximo mercado alcista será inflación y que el lugar mejor para estar es la renta variable. Porque tendrás mucha inflación. Lo que no vale mucho la pena es tener bonos, y sin embargo los bonos siguen subiendo. Es una paradoja que yo creo que a todos nos tiene bastante bueno, preocupados, entre comillas, ¿no? Es decir, no es un conundrum que diría Greenspan, porque sube la bolsa, suben los bonos, bueno, genial, ¿no? Para los americanos, claro. No sé si queréis hacer alguna pregunta vosotros. Sí, una pregunta. Yo es que no entiendo una cosa. Yo no entiendo muchas, hombre, tranquilo. Ya, no, es que... Él ha dicho que no entiende una cosa, yo he dicho que hay un montón que entiendo. Una empresa, cuando reparte dividendos, sí, el mismo día ya descuenta. Sí. Lo mismo, el futuro ya va con los dividendos descontados. Sí. El vencimiento cotizan igual, a la par. En tus gráficos no estarás descontando 2 veces el dividendo. A ver, no lo podría pasar que estuviera descontando 2 veces el dividendo. ¿Sabes lo que digo? ¿No? Podría pasar, la cuestión es que no lo hago yo. Entonces, como no lo hago yo, es que tenemos suerte, porque si lo hiciera yo, de verdad que podría pasar. Pero como no soy yo el que ajusta los dividendos, que son gráficos que obtienes por fuentes que te ajustan los dividendos, es bastante fiable. Es decir, tú me dices, no, el futuro ya lo lleva, ya, pero es que yo no llevo gráficos del futuro, yo llevo gráficos del contado, y el futuro lo que ajusta es el periodo en curso. Si tú coges un gráfico de un futuro continuo, has ajustado tu vencimiento, pero no has ajustado ese vencimiento respecto a todos los anteriores donde esos dividendos no estaban incorporados. ¿Entiendes? Es decir, al final el efecto se produce porque hay muchos dividendos que ese vencimiento no ha tenido en cuenta. Por eso el IBEX futuro puede estar muy cerca del contado, 100 arriba, 100 abajo, según los dividendos que haya, pero si tú coges un IBEX que incorpore dividendos, un IBEX Total Return, estamos hablando de un IBEX que ahora está en 14.000, no en 7.000. ¿Por qué? Porque incorpora los dividendos que da desde que el IBEX nació. Anterior ya de claro, pero es que los dividendos, a mí, yo siempre digo, los dividendos no importan. Y es verdad, es decir, porque con una mano te lo dan y con otra te lo quitan. Es decir, no importan en el sentido de que tu rentabilidad, al final, no es mayor porque recibas un dividendo. Es decir, es la misma. Porque si no te lo quitasen, estaría en el precio, da igual. Pero eso no quiere decir que no importen en todos los casos. En este caso sí importa. No importa para calcular tu rentabilidad, pero sí importa para conocer la rentabilidad histórica que el mercado ha proporcionado a los inversores. Es decir, si ahora yo cojo un gráfico y no lo ajusto, puedo encontrarme a lo mejor con que el S&P 500 ha dado el 4,5% a largo plazo de los últimos 50 años. Y tú me vas a decir, hombre, pues a un 4,5 con un 4 de los bonos no vale la pena. Y te digo, sí, pero si le metes el 2,5 que te han dado los dividendos, sí te vale la pena. Y cuando tú estés en el mercado, si te dan el dividendo, al final lo recoges. ¿De acuerdo? Pero lo que quiero decir es que tu rentabilidad no aumenta.
A mí me da igual. El Berkshire Hathaway de Warren Buffett, que es el analista fundamental más famoso del mundo, el tío más rico de la Tierra o el segundo, nunca ha dado un dividendo. Jamás, nunca. Y es el analista fundamental más brillante que pueda haber existido que exista, al menos se supone. Nunca ha dado un dividendo. Pues será que no es importante. Pero para saber la rentabilidad que los mercados van proporcionando, por supuesto, hay que tenerlo en cuenta. Porque si no, te estás perdiendo parte. El IBEX 35 baja, pero tu cartera no. Porque tú has ingresado tu dividendo. Y luego lo puedes reinvertir. ¿Dónde está el problema? Pero no lo hago dos veces porque no lo hago yo. Ya. ¿Alguien tiene otra pregunta? Carlos, entonces, ¿qué hacemos caso? ¿Recto, no recto? A la hora, por ejemplo, de que pierda el IBEX en 6.500, nos ponemos cortos, esperamos al 5.800 o el 6.000. Eso vale dinero. ¿Qué hacemos, no? Hablaba con Gerardo el otro día sobre esto y él me decía, muy sabiamente, me decía, al final tampoco tiene mucha importancia para comprar y vender. Es decir, yo no estoy intentando con estos gráficos deciros lo que tenéis que hacer. Lo que os invito es a reflexionar sobre vuestros planteamientos más allá de lo que hay que hacer ahora. Y voy a acabar con una serie de cosas. O sea, a mí me interesa entender mi profesión. Es decir, echo de menos que los analistas técnicos se esfuercen más en saber algo sobre el mercado. Ellos parece que tienen bastante con saber que el gráfico da señal de compra o da señal de venta. Pero les importa muy poco la lógica que está detrás de eso. A mí me interesa la lógica que hay detrás de ello, porque no soy tan tonto como para pensar que hay tanta gente haciendo análisis fundamental en macro que no sirve para nada. Es decir, no, es que esto es un rollo. Tal. Bueno, pues vale. Es decir, hay un sentido racional en las cosas, es importante tenerlo en cuenta, y todo ese planteamiento que podemos hacer desde el ajuste de gráficos lo que nos debe invitar es a plantearnos si de verdad tenemos que estar tan asustados o pensar que el mercado está tan bajo. Es decir, estamos lejos de soportes importantes, por decirlo de alguna manera. Estamos lejos, porque los primeros importantes están en marzo de 2009 y no hemos llegado a ellos cuando toquemos el 6.700. No hemos llegado a ellos. Si al final ajustamos los gráficos de los títulos, y eso lo hacen prácticamente todos los analistas técnicos, ¿cómo no vamos a ajustar los de los índices? Es decir, esto no significa que no tenga importancia o que tenga mucha importancia a la hora de operar. No la tiene realmente. Pero sí a la hora de incorporar un sesgo, a la hora de decidir si debo o no debo seguir esta señal. Si esta señal tiene más o menos sentido, porque esto es un arte. Es decir, al final si hacemos chartismo es porque pensamos que nuestra experiencia puede batir a un sistema, a algo que directamente ha creado alguien o que hemos creado nosotros y que dejamos ahí para nuestros nietos, ¿no? Entonces, pienso que todos a veces decimos, esta señal la sigo, esta señal no la sigo, porque tenemos experiencias que a través de correlaciones, por ejemplo, es decir, en un momento determinado puedes ver el petróleo dar señal de compra. Esta semana ha pasado, el petróleo ha dado señal de compra. Y sin embargo, el dólar australiano contra el dólar norteamericano, que es una divisa que va ligadísima a las materias primas, no ha roto al alza. Bien, esto es algo que te debe hacer al menos plantearte si te merece la pena de verdad llevar a cabo esa operación. Luego puedes decidir hacerla. Pues desde la correlación no lo haces, pero vale la pena que lo tengas presente, al menos bajo mi punto de vista. Luego decide lo que quieras, pero tenlo en cuenta. Esto es un poco igual. Es decir, yo no sé lo que hay que hacer, y si lo supiera no estaría aquí. Es decir, yo lo que puedo es al final establecer niveles de riesgo que quiero asumir, zonas que me parecen más o menos interesantes para el mercado. A mí donde está el mercado ahora me parece interesante, ahora que no marque más mínimos. Y si marca más mínimos, de verdad que me descoloca bastante. Y lo que sí es cierto es que parece que vamos a tener que ver más mínimos en el mercado europeo y en el mercado americano, con lo que me sorprendería que el IBEX 35 no intente romper otra vez los mínimos. Tenemos soportes al final, 6.700 o los que podemos tener decrecientes, son soportes de bastante largo plazo, ¿eh? Romper esos gráficos, romper esos soportes, exige un cierre mensual. Estamos a 5 de mayo. Sí, 5 de mayo, ¿no? El caso es que a 31 o a 30, no sé cuántos días tiene mayo, no sé dónde vamos a estar. Antes hablaba Jesús de que se puede mover en un mes. Decía, no es mucho, 20%. Bueno, pues a golpes del 20% te has quedado a la mitad. Entonces es bastante, ¿no? Y no puedes esperar el cierre mensual. Tú puedes ponerte en el soporte, ver lo que pasa y tomar tu estrategia. Pero al final habrá que ejecutar o no con independencia de lo que te diga ese gráfico de largo plazo. La cuestión es a lo mejor que ese gráfico de largo plazo te debe invitar a cosas como, si tienes un rebote importante en el mercado, valora la posibilidad de que realmente estén haciendo una tendencia o de que sea solo un movimiento contra la misma y que el mercado todavía tenga que llegar a los mínimos de marzo. Pero no ahora. Podría ser que al mercado americano le quede un 10-15% de subida
que el mercado español se vuelva a correlacionar durante algunas semanas, subimos ese 10-15% y entonces ¡pum! Y entonces sí nos vamos a esos mínimos. Y quizá ahí sí que el mercado no encuentre soporte, o no, o los perforamos, y entonces no hay nada, ¿no? Pero al final, como he dicho antes, afortunadamente, no hay una respuesta única. Hay respuestas más o menos racionales y al final ideas que te valen con tu perfil de riesgo. Lo que vale para usted puede no valer para la chica que está a su lado o para mí. Porque somos personas distintos y hacemos trading de formas diferentes, ¿no? Entonces, esto siempre debe quedar muy claro porque, por ejemplo, a Laura le pasa, ¿no? Laura dice, no, es que a veces me dices que vienes y me dices una cosa, luego viene el otro y me dice otra, y viene el de más allá y me dice otra más. Es que no tenéis ni idea o qué, ¿no? Me dijo un día. Me incluyó a mí. Eso se lo he inventado. Vale, me lo he inventado, sí, me lo he inventado. Bueno, pero me lo quiso decir. No, pero sí, se lo quise decir. Yo recuerdo cuando Apple pasó los $400, que la sensación en global, a ver, ahora no le pongo nombres a cada uno de los comentarios y seguro que hubo alguna excepción, pero los comentarios en general cuando Apple iba a pasar los $400, esto ni de coña, ¿no? Entonces yo ahora con Apple veo lo mismo, ¿no? Que ahora da vértigo, ¿no? La sensación que tú describías antes. No sé hasta qué punto la experiencia os dice o nos dice que el hecho de que de tanto vértigo eso implica que de momento los máximos nos han marcado. Porque será cuando todo el mundo esté convencido en el momento en el que realmente... No, seguirá dando vértigo. Es decir, cuando hayas dicho seguirá dando vértigo. Lo que sí es que hay cosas que puedes mirar que te ayudan un poco a pensar si el mercado está en las condiciones para tener de verdad vértigo o no. Y digo el mercado, no nosotros. Es normal que nosotros tengamos vértigo. Pero la gente que gestiona millones y millones y millones de dólares no tiene vértigo. Porque ellos viven en un mundo que nosotros nunca conoceremos. Es decir, esa gente vive en la opulencia más absoluta. Para ellos no existe la crisis. Y eso mueve el mundo. Entonces ellos nunca tienen miedo. Gestionan con cabeza, más o menos, hombre, claro que tienen emociones. Pero al final, esa gente, vértigo, ¿qué me estás contando? Lo que decía Jesús, vete al balance. Te miras el balance y dicen, no, a mí no me da ningún vértigo. ¿Qué? Un gráfico, ¿y a mí qué me explicas? Un gráfico para ellos no es nada. Y además, estoy de acuerdo con ellos, porque un gráfico no es nada. Es una representación del estado de ánimo y de la situación que tiene un precio en un momento determinado del tiempo, ¿no? Yo sí puedo decir que nosotros en 400 teníamos una estrategia y aún la tenemos. O sea, a mí me ha dado igual en 400 y me da igual ahora. ¿Por qué? Porque yo estoy dispuesto a ver caer a Apple un 40% sin moverme. Porque es lo que me pide el gráfico. Pero también me lo pedían 400. Entonces vamos al tema de, ¿es bueno? Es lo que decía. ¿Es bueno para mí? ¿Puedo asumirlo o no? Dices, ¿y tenías mucho en Apple? No, 1%. Claro que me puedo permitir que caiga un 40%. Si tengo el 1% de mi cartera en Apple, me va a bajar un 0,4% de mi portfolio. Entonces, claro, pues que un gran gestor no tiene miedo porque se diversifica. Es decir, a lo mejor Apple tiene un 1%, un 2%, un 3%. Entonces, sabe que aunque caiga un 30%, eso no le va a matar. Si realmente está muy sobrevalorada, pero el mercado no lo está, pues otras harán su papel. Y luego esta sobrecompra se corregirá y el mercado volverá a su inercia. Es decir, bueno, yo pienso que... Me acuerdo que hacíamos una charla justo hablando un poquito de ciclos en general y como había habido pocos en la historia de la bolsa que había habido ciclos en que se había quintuplicado. Y yo a veces me imagino qué pasaría si superáramos los 16.000 y empezamos a subir. Que realmente soportaríamos, o sea, sería realmente muy complicado soportar una subida tan fuerte si no tienes una clara estrategia en bolsa. Porque realmente es que se sufre mucho cuando la bolsa sube mucho. Entonces yo digo, ¿qué pasaría? ¿Sería capaz de soportar una posición en mercado subiendo el máximo continuo si hubiera tenido una situación como la de 80? Yo creo que, o sea, es verdad que para mí, con el gráfico en el punto de vista, creo que tienes que tener algo más, o sea, una estrategia para que Apple no te dé miedo. Pues lo que decimos muchas veces, cerrar los ojos y ya está. Cerrar los ojos y apretar otra cosa, pero no hay más. Esta es la situación del mercado ahora mismo. Entonces, tenemos al S&P 500 aquí, en su máximo histórico, y a un 10%, 15% de estas resistencias crecientes. Es una zona complicada, por tanto, es una zona en la que es normal que el mercado corrija e incluso que haga un gran techo. Es decir, podéis venir el año que viene y decirme, Carlos, pues joder, hay que ser tonto, tío. Tenías el gráfico en los máximos del 2008, ¿por qué no vendes? Pues es una resistencia brutal. Dice, es una resistencia brutal, salte. Luego ya si rompe ya vendrás. Vale. ¿Si rompe cuándo? ¿En gráfico diario? ¿En gráfico semanal? ¿En gráfico mensual? ¿En gráfico trimestral? ¿En gráfico anual? Porque hay resistencias que duran años. Es decir, esa resistencia ahí lleva 10 años. Habrá que romperla en gráfico anual. ¿Dónde estará al final del año? No lo sé. Es decir, no es tan sencillo como, no, hombre, cuando se rompe la resistencia, métete. Pero si la resistencia se rompe y luego el precio se vuelve para abajo. Esto lo habréis visto 100 veces. Se rompe una resistencia y otra vez el mercado se cae. Es decir, que no es tan sencillo. Bueno, hay
dos cosas inquietantes. Una, estas resistencias, también la del Nasdaq compuesto. El Nasdaq compuesto ha recorrido el 50% de toda la caída que tuvo con el pinchazo tecnológico. Es un nivel de resistencia natural importante por la teoría de onda de Elliott, y además aquí concentra una doble resistencia. Por un lado, este canal alcista que podemos tener a corto plazo, corto-medio plazo, y este canal alcista que podemos tener a largo plazo, que se obtiene uniendo los mínimos del 2002 y el 2008, los máximos del 2007 y los actuales. Si esto fuera un gran mercado bajista, la tecnología, fuera de lo que nos dice, estuviera de nuevo sobrevalorada, no está a aquellos niveles de PER, pero está muy por encima de los del mercado, podría ser una gran bandera y que al mercado le hiciera falta otra caída yo qué sé, del 50%, del 60%, para realmente sobrevenderse a muy largo plazo, etcétera, determinadas. Entonces, realmente es una zona interesante para escribir un libro, porque esto sirve para hacer libros. Luego, cuando tienes que trabajarlo, es muy difícil, porque hablamos de gráficos en los que no sabrás nada de verdad mientras los precios no se hayan movido un 40 o un 50%. Algo de verdad. Entonces, solo te permiten tener, como decía antes, un sesgo. O sea, al final, estar más o menos precavido, cauto ante lo que está pasando. Y luego está la volatilidad. La volatilidad, como podéis ver, está en una zona de soporte decreciente, que está aquí, que reiteradamente, este es el VIX, el famoso VIX, reiteradamente el VIX, pues cuando ha encontrado estas zonas de mínimo decreciente, ha rebotado e incluso ha generado techos importantes. Sin embargo, no hay divergencias muy fuertes y al final te das cuenta también de que en el año 2007 el VIX llegó a la zona de 9 y actualmente está en 19, que no es poca caída. Estamos hablando de que tendría que caer un 50% el VIX para llegar a niveles de complacencia, de convencimiento, de falta de vértigo. ¿No, Laura? Eso me digo, oye, ¿cuándo no tendrá miedo la gente? ¿Cuándo no tendrá vértigo? Cuando el VIX está en 10. Pero no cuando el VIX está en 19. Está muy lejos todavía de niveles realmente extremos. Sí, esos niveles de 90 son niveles absolutamente totales. Los niveles más altos no son hace mucho. De 40 en verano. Es decir, del verano aquí ha quedado un 50% y te tiene que caer otro 50% para que realmente digas, oye, sí que tengo un techo de un suelo de volatilidad realmente histórico, o al menos comparable a lo de 2008. Porque luego lo otro son pausas. Es decir, el mercado puede caer un 15 o un 20%, pero si la tendencia principal es alcista, tampoco hay que estar fuera del mercado, porque es muy difícil saber cuándo ese 20%. Es muy difícil saber si será un 15 o será un 17 o será un 23, o si será solo un 12. Pero si te sales del todo, luego es bastante difícil entrar. Lo digo por experiencia, llevo 18 años en los mercados. Si estás totalmente fuera, luego estás muy bien, ¿eh? ¿Sabéis lo bien que se está en liquidez cuando trabajas para la gente? Cuando nadie te toca las narices. Es decir, cuando nadie te llama para decirte, joder, macho, es que estás palmando pasta. Es decir, es que se vive bien, o sea, estás tranquilo. Dices, oh, qué tranquilo, la gente sigue pagando. Está bien. Es una inercia peligrosa para un gestor de dinero, porque al final, oye, tu trabajo no es estar bien, tu trabajo es estar jodido, como los de ahí fuera, que para eso te dejan el dinero, para que lo estés, porque ellos no quieren estarlo. Te trasladan esa dificultad. No es cachondeo. Es decir, si yo tuviera pasta, de verdad, yo cogería y se la dejaría a otro, pero lo tengo clarísimo. Es decir, tú... La gente me dice, con lo que sabes, macho, es que de verdad, ¿qué haces aquí, no? Tú tienes que ser millonario. Qué cosas, ¿no? Pues no. Es decir, yo puedo a lo mejor obtener mis 2 o 3 puntos más que el mercado a largo plazo. Eso es un 10% al año. Si tienes, no sé, 200, 300.000 euros, pues ganarás 20 o 30.000. Yo no vivo con 20 o 30.000 euros. Entonces tengo que trabajar para otros. Porque mi nivel de vida no me permite pararme. Es decir, si yo tuviera 20 millones, probablemente no estaría aquí. Pero es que yo me moriré y no tendré 20 millones. Entonces tendré que seguir trabajando hasta que me jubile. Es que es así, por mucho que yo sepa. Es decir, porque el camino es apalancar. Es decir, como sabes tanto, apalanca. Ah, amigo. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Puedes ganar mucho, pero la probabilidad de quebrar crece de forma exponencial a medida que vas a apalancar. Bueno, ya no sé por dónde iba, así que vuelvo al gráfico. Son gráficos un poco que nos marcan áreas un poco complicadas. Este es un poco el recuento que nosotros estamos siguiendo de onda de Elliott, este de aquí. Entendemos que esto ha sido una especie de zigzag bajista y que aquí deberíamos ver una plana, algo más o menos amplio. Yo pensaba que esto podía ser ya una bandera suficiente, que el precio podía volver a máximos, volver a caer. Bueno, parece que quiere hacer nuevos mínimos, quizá tocar la directriz alcista, que no la hemos alcanzado en el caso del Nasdaq. La incógnita está un poquito aquí, ¿no? Si perdemos estos niveles y la base de la bandera, esta zona del 2.850 por ahí, en el caso del Nasdaq compuesto, podríamos tener un cabeza y hombros.
Y eso sí que empieza un poco a ser preocupante. Sobre todo por la zona en la que se produce, ¿no? Estos techos de medio plazo, estos máximos del S&P500 en gráfico ajustado por dividendo. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir esto? Pues que aunque creo que no vamos a ver un techo y que probablemente será una señal en falso, es obligado a reaccionar. Es decir, aunque tú pienses otra cosa, tú tienes que cortar la posición, bajar tu exposición, porque aquí lo que importa es el riesgo. Lo que importa es seguir jugando. La gente no hace dinero en la bolsa porque pierde su dinero. Los métodos a largo plazo funcionan, pero pueden estar 5 años sin funcionar. Y luego en 2 años recuperar todo lo que no nos habían aportado. Y esto hay que tenerlo claro. Es así. Si te pues yo no tengo 5 años, pues dedícate a otra cosa, chato. Es decir, esto es la bolsa. Aquí las cosas pasan al ritmo que pasan. Mirad, la bolsa es una expresión del crecimiento social, no del crecimiento personal. Entonces, el ciclo de los mercados no tiene nada que ver con nuestro ciclo vital, y esto es un problema. No solo dónde nacemos, sino cuándo nacemos. Es importante esto. Es decir, la bolsa se puede tirar 20 años lateral, y eso para una sociedad tampoco es tanto. La década perdida, decían, ya llevamos 5 años de crisis. Y hará falta otros tantos probablemente. Pues una década. ¿Y eso es mucho? Pues no, la verdad es que es muy poco. Para una sociedad es muy poco. De la misma manera que la gran glaciación necesitó cientos de miles de años para producirse. Es decir, las cosas tienen su lógica, ¿no? Igual que no podemos pensar en términos geológicos cómo queremos vivir nosotros, no podemos pensar en términos de nuestra propia inversión si no nos adaptamos a la realidad del mercado, ¿no? Yo no sé si sabéis que cada 70.000 años, más o menos, se produce no sé cómo se dice, cuando un volcán entra en erupción, el Yellowstone, el parque norteamericano, más o menos cada 70.000 años. Bueno, hace 70.000 años que entró en erupción. ¿Vale? Es decir, si esto es verdad, pues es muy probable que dentro de muy poco Wall Street caiga un 99% en un día. Porque el día que Yellowstone haga pum, pues no os podéis imaginar dónde va el Dow Jones. Es decir, no lo vamos a encontrar en el mapa. Ahora, es que de 70.000 a 71.000 años, el Dow Jones puede estar, pues no sé, a 150 millones de puntos, por ejemplo. Ya puede caer, ¿eh? Para volver a donde estábamos. Entonces, hay que tener en cuenta este tipo de cosas cuando nos vamos al mercado. El mercado tiene su vida y hay que pensar en cómo vive él y luego en cómo nosotros vivimos y, por tanto, si podemos seguirle o no seguirle el ritmo. Dos cosas que me inquietan o que también me ofrecen una idea. Uno de los elementos que me tiene en la idea de que el mercado no quiere caer es un poco esa directriz alcista de largo plazo que tiene el eurodólar. Fijaos cómo el año pasado, en plena crisis, el mercado cae, pero no cae por debajo de los mínimos de 2010, que se puede decir que a nivel de problemas con la deuda y tal fueron tanto o más duros que los que estamos viendo ahora. Sin embargo, el eurodólar se mantuvo en esa directriz alcista que es impecable. Entonces, bueno, por correlación, el eurodólar no está tampoco mal. Y está en una zona buena para hacer un suelo. Incluso un suelo de verdad, es decir, un suelo estructural. Pero hay que verlo. Para verlo tenemos estos gráficos. Esto nos da la big picture, es decir, el sesgo. ¿Tienes que tomar un corto aquí? Hombre, pues tomar un corto sobre la directriz alcista pues tampoco es lo mejor. Salvo que no lo tomes de hoy para mañana o de hoy para la semana que viene. Es decir, pero no abres un corto pensando en, oye, aquí 3 años el dólar va a estar a 1,10. Bueno, al menos espérate que pierdan los 26. Para tomártelo en serio, para irte de vacaciones. Es decir, te exige un seguimiento bastante importante, un corto como el que te podría dar ahora. Porque aquí tenemos el eurodólar a más corto plazo, que o bien está en un triángulo o bien está en un cabeza de hombros. Debate entre 1,33 y 1,30. El lunes, de hecho, no, el martes tuvimos una queda muy fuerte, fue el miércoles, una queda muy fuerte en eurodólar y eso me hizo pensar, uy, hay algo que no va bien esta semana. Y ayer tuvimos, y antes de ayer, caídas muy fuertes en renta variable. Ojo con lo que pase con el 1,30. Si perdemos el 1,30 y perdemos también ese soporte del S&P que hemos visto aquí, esta zona de 1.250, cuidado. Cuidado porque lo que os voy a contar ahora, que es que yo pienso que el mercado no va a caer, pues hay que ponerlo totalmente en cuarentena. Es decir, una cosa es lo que tú puedes pensar, otra cosa es lo que hagas con tu dinero. Mirad, yo quiero mucho a mi novia, pero yo no me compro una casa con ella. Esto lo digo todos los años, creo, os voy a decir siempre porque mola. Es decir, no me compro una casa con mi novia, porque no tengo dinero para comprarme 2. ¿Sí? Joder. Si yo mañana tengo un hijo con mi novia, que ya parece que va a tener... Bueno, o tengo un hijo o no tengo novia, ahí no puedo elegir.
Entonces me va a tocar tener un hijo. Pero si me compro una casa con mi novia, tengo un hijo con mi novia, que seguramente verás tú por streaming, ella dirá, compremos una casa. Y yo diré, no. Y dirá, ¿por qué? Y le diré, porque... ¿Y si me equivoco? Porque ella no se equivoca, pero yo me puedo equivocar. Entonces, ¿y si me equivoco? Si me equivoco, te quedas en casa. Claro. Entonces, no. Es decir, puede estar muy bien, es muy bonito, el amor, tal, mi pensamiento es que vamos a durar toda la vida, pero no lo sé. Entonces no voy a tomar ese riesgo. Es decir, yo pienso que el mercado no se va a caer, pero como empiece a perder ciertos soportes, no voy a seguir corriendo ese riesgo con mi dinero. ¿Por qué? Porque el dinero se termina, el amor no. Bueno, también. Quiero decir el amor universal, ¿sabes? Esto es lo que compartimos todos. Volvemos al IBEX, tenemos esos soportes aquí decrecientes, interesantes, hemos hablado. ¿Cuándo podemos empezar a pensar que el IBEX está mejorando? Pues tiene que romper ese soporte que veis ahí, el 7.200 en el contado, o la zona de 14.700 en el total return. Más o menos están cuadrados. No hace falta saber dónde está el total return, porque van muy pegados a corto plazo y lo tenemos localizado. Ahí tenemos algo interesante, que es el Eurostoxx 50. He puesto aquí una directriz que me la estoy inventando, así que no hagáis mucho caso. Pero bueno, quizás es una directriz experimental. Para ello necesitamos romper esta zona del 4.000, más o menos. En este caso sí, el del total return, 4.000, 4.050, una cosa así. Mientras no rompamos estas resistencias, el mercado europeo está bajista. ¿De acuerdo? Ahora bien, comprar aquí exige stops pequeños. Comprar aquí exigirá stops más grandes, porque hasta que no se pierda el mínimo, el stop no ha saltado. Eso de se rompe el 4.000 y me pongo un stop en 3.950 es muy bonito si lo habéis pensado. Oye, brillante idea, pero es que no funciona. Entonces ilusionaros, pero os van a saltar el 95% de los stops y vais a perder la pasta a base de ejecución de stop innecesaria. Entonces mejor perder más de vez en cuando y ya está. Porque es que si no esto será muy fácil. Si cuando se rompe una resistencia me pongo un stop un 0,5% por debajo de la resistencia, no digo que no funcione, ¿eh? Si yo sé seleccionar muy bien los valores con fuerza relativa, probablemente tengo una metodología, pero tengo que ir siempre a los que están más fuertes, por ejemplo, nunca otra cosa. Tengo que hacer una gestión totalmente fuera de cualquier comparación con un índice, no tiene nada que ver, es decir, hago un retorno absoluto total. Como metodología podría funcionar, al final, con un estudio y con una optimización podría funcionar, pero no tiene sentido racionalmente hablando. Es decir, no tiene sentido, se rompe una resistencia, y cuando se rompe una resistencia no rompemos nada mágico, solamente conseguimos nuevos máximos crecientes. Eso es una idea en tendencia. Es decir, si hago máximos crecientes es que estoy en tendencia alcista. Para dejar de estar en tendencia alcista tengo que romper los mínimos crecientes. Es que si no, no rompo la tendencia. Por tanto, el stop tiene que estar por debajo del mínimo. Porque otra cosa es no usar la cabeza para operar. Es decir, que es muy válido, ¿eh? Hay gente que hace mucho dinero sin usar la cabeza. Yo es que no puedo dejar de usarla. Pero cada uno tiene sus manías. Es decir, aquí lo que importa es hacer pasta, ¿eh? Es decir, si tenéis un sistema de, oye, que es que me funciona, seguid, por favor. Lo que pasa es que no tiene sentido, pero tampoco necesitamos que lo tenga, porque al final de lo que se trata es de ganar, de tener una metodología que te permite acertar la mitad de las veces y ganar 4 veces cuando aciertas y perder una cuando fallas. Tan sencillo como esto. Es decir, mirad, acertar el 40% de las veces, fallar es 60, ganar 4, perder 1. Eso es pasta, pero mucha. Y sin embargo la gente sigue, a ver si puedo encontrar, oye, no me equivoco y es que he perdido el 60%, a ver si puedo subirlo al 70%. Si a lo mejor vas a perder más dinero acertando más veces. Bueno. Es interesante también darse cuenta de que el Eurostoxx 50, en la versión Total Return, combina tanto una corrección del 0,618 del último momento alcista, el que viene desde noviembre, como una del 0,50 del alza que viene desde los mínimos del año pasado, de septiembre-octubre. ¿De acuerdo? O sea, tenemos dos áreas de soporte natural bastante potentes. Esto no se produce en el futuro ni se produce en el contado, pero en el Total Return sí. Entonces, bueno, que otras veces veréis cosas en el futuro y en el contado que no se ganan en el Total Return. Entonces, es decir, yo puedo, con los gráficos siempre es igual. Yo cojo los gráficos que funcionan y os demuestro la teoría que quiera. ¿Vale? Es decir, los libros son así. Los libros cogen los gráficos que funcionan y los que no funcionan nunca están. Solo conozco un libro que tiene gráficos que no funcionan, que es el de Joan Cabrera. Es el único que he visto. Por eso trabaja conmigo. Es el único tío que tiene cabeza que ha escrito un libro. Todos los demás, pues, tienen la pretensión de hacernos creer que el análisis técnico es el santo grial, y no lo es. Es decir, es una forma como otra de intentar hacer una gestión
activa que te permita batir a la gestión pasiva, porque este es al final el único propósito. Es decir, que mi trabajo sirva para ganar más que si no hiciera nada. Con los años yo lo voy viendo así. Al principio yo pensaba que me iba a forrar, lo sepáis. Es que yo pensaba que me iba a forrar, que iba a retirar a mi padre, a mi madre, que yo a los 40 años iba a trabajar más, iba a tener un barco y que a mi novia le iba a comprar un piso. Todo esto me lo pensaba, pero luego la realidad es un poco más complicada. Dos gráficos interesantes. Allí tenemos las materias primas. Yo estoy bastante desconcertado con lo que pasó el viernes en las materias primas. Realmente me molestó y me inquietó. Y de hecho nosotros cerramos dos posiciones que teníamos abiertas en materias primas con 2 ETFs. Este es un ETF sobre el índice de Goldman Sachs de materias primas, que probablemente es el más importante que hay y es el que usan la mayoría de gestores para trabajar. Esto podría ser un cabeza y hombros. Digo podría ser porque estos hombros son un poco churrillo, pero bueno, está ahí. Y en todo caso me anula a este cabeza y hombros bastante claro y me cuestiona este que es realmente importante. Además se rompe la base de un posible canal alcista, como podéis ver, que era impecable. O sea, desde principios de marzo hasta los mínimos. La semana pasada aquí se produjo algo bastante bueno para los alcistas, una envolvente alcista semanal. Yo estaba encantado con esta posición. Digo, bien, hemos hecho muy bien. En el fondo tenemos un 6-7% de materias primas, pues nos han dado una buena castaña por tener 6-7% de materias primas en el SICAPS, etc. Pero riesgo de recompensa lo volvería a hacer. Es decir, lo más fácil es que funcione. Si acierto, puedo ganar un 20 o un 30%, si me equivoco perderé un 3 o un 4. Yo al final busco encontrar este tipo de entornos. Si consigo pasar de una posición de la microonda a la macroonda, puedo multiplicar por 4, 5, 6 veces, 10 veces, si tengo mucha suerte, caso de Apple, ¿no? Es extraordinario, pues lo que he arriesgado. Y ahora ya os pongo un poco por qué no creo que esto se vaya a caer y ya estoy terminando. Mirad, esto es un gráfico del S&P 500, es decir, lo de arriba y lo de abajo son 2 herramientas de sentimiento que a mí me gusta utilizar. La que tenéis allí es la herramienta de Investors Intelligence, es el número, la diferencia entre alcistas y bajistas que hay en el mercado. Si os fijáis, casi todos los techos relevantes del mercado, digo los relevantes, menos este de aquí, menos el que tuvimos en la parte final del año pasado, todos los que han supuesto correcciones del orden del 10% han tenido lecturas de la diferencia entre toros y osos, entre advisors alcistas y advisors bajistas profesionales en el mercado americano, que es lo que recoge esta encuesta. Bueno, ahora lo hacen con newsletters, ya no con pregunta directa. Entonces, veis que tiene que llegar a la zona de 40-38% de diferencia. Un spread tiene que haber como 38% más de alcistas que de bajistas. Eso se produce también en este techo de las 2 correcciones fuertes que ha habido después del mínimo de 2009 en 2010. En las 2 se producen esas lecturas. Podéis ver también aquí, por ejemplo, cómo esas lecturas se alcanzan y el mercado, sin embargo, no corrige. O sea, aquí la encuesta falla y en lo que entramos es un gran lateral. La encuesta se relaja. Esto a nosotros nos hizo bastante daño porque estamos esperando una corrección y al final en el lateral estuvimos trabajando en el lateral porque el mercado ya se había movido hacia abajo y sin embargo los precios querían volver a subir. Sin embargo, al final, oye, acabó funcionando. Acabó funcionando, pero antes la encuesta volvió a extremarse y se fue por encima de 40. Irse por encima de 40 ya es realmente extraordinario. Es decir, aquí no podéis ver otra lectura de más de 40. En años anteriores se ven algunas lecturas de más de 40, por ejemplo en 2008, antes de que viniera el movimiento bajista fuerte, el mercado llegó a mostrar un spread de más de 40. Pero niveles de 37 o 40 son los que necesitamos para de verdad tener el entorno, digamos, de una conciencia generalizada de que el mercado no va a caer. Es decir, falta total de vértigo, por decirlo las palabras que antes utilizamos, ¿no? Luego, la misma encuesta, fijaos que bien también puede funcionar para los suelos. Cuando se va claramente el spread por debajo de 0, niveles de menos 10, por ejemplo, cerca de menos 10, fueron los mínimos de septiembre de 2010, en plena crisis de la deuda europea, y el año pasado, en plena crisis también de diferentes tipos. Teníamos una combinación de problemas de deuda y de incógnitas sobre qué podía pasar con la economía norteamericana y si iba a entrar o no en recesión. La encuesta se extremó, el mercado hizo su suelo, aquí tiene un cabeza de hombros de campeonato, consigue su objetivo, pero bueno, al final la encuesta se extrema hasta niveles de compra de tendencia. Entonces es normal que en septiembre, octubre uno empiece a pensar en comprar. Nosotros al menos lo hicimos. Y lo hicimos yendo contra tendencia porque las encuestas estaban extremas. Bien, ahora mismo, aquí, como podéis ver, la encuesta no está extrema. Es decir, estamos a niveles de 20 y algo. Está bastante lejos de extremarse. Con lo cual, ni siquiera me parece que
tenga que pensar que cuando lleguemos a los máximos el mercado va a caer, porque a lo mejor llegamos a los máximos en 30. Yo entiendo que no, ¿eh? Entiendo porque de repente la encuesta, ¡pum!, y sube 10 puntos y ni te lo esperas. Esta subida, por ejemplo, de aquí, esto es de una subida para la otra y con el mercado ya bajando un poco. Y te lo encuentras ya que el mercado está cayendo y la encuesta hace ¡pam! Es decir, pero estamos suficientemente lejos como para pensar que es muy poco probable que tengamos un techo de verdad en tendencia. Además, lo combino siempre, o intento combinarlo con otra herramienta, que es la media de 10 del ratio put-call. Es esto que hay aquí. Entonces, si os fijáis, el mercado en zonas de mínimos importantes, aunque esté cayendo fuerte, suele llevar el ratio put-call a niveles en la media de 10, a niveles de 0,75. Aquí, coincide con mínimos, ¿verdad?, con máximos del mercado, ¿no? Cuando baja a niveles de 0,75, el mercado está, aunque está haciendo máximos, aunque está en tendencia alcista, está muy complaciente consigo mismo, está muy convencido de que no va a caer. Eso no significa que el mercado vaya a entrar en tendencia bajista, significa que el mercado, lo normal es que corrija esa tendencia. Y luego ya veremos. Estas herramientas no te dicen nunca que vas a tener un gran techo. No hay ninguna herramienta técnica que te diga que vas a tener un gran techo. Hay herramientas que te dicen que puedes tener un techo y luego ya veremos. Entonces, el hecho de tener extremado aquí, por ejemplo, el ratio del año pasado, era una buena advertencia de lo que podía pasar intentando combinarlo con las encuestas. Lo que pasa es que nosotros no lo combinamos bien. Esto es lo contrario. Fijaos en las caídas de 2010, como en la encuesta, o el año pasado, cómo el ratio se extrema. Y se va a niveles de 1,2, 1,3. El doble techo que hace el ratio, o el doble suelo que hace el ratio. Es decir, funcionan. Perdón, aquí está este doble suelo. Este doble suelo habla de un tramo bajista importante, doble techo, un tramo bajista importante, y al final el mercado se cae. Pero estas lecturas extremas, que en un momento determinado puede tener indicador aquí, lo que te marcan es lo contrario, suelo. Aquí techo, aquí suelo. El mercado está cayendo con fuerza, todos vemos el cabeza y hombros, y sin embargo hay mucho miedo en el mercado. Mucho miedo de verdad. Quizá no hay que comprar aquí, pero si aquí ves algo, aquí una vela en un día, una vuelta en un día muy potente, pues deberías plantearte que el mercado realmente está asustado. Si además tienes la encuesta de sentimiento de Investors Intelligence por debajo de 10 en el spread, es muy poco probable que la tendencia continúe. Es así. Es en esos momentos cuando un analista técnico va contra la tendencia. Cuando todos creen en ello. Y este tipo de herramientas son las que nos permiten medir si la gente está, a nivel general, creyendo en ello. Y ya termino y os dejo marchar, perdón que me estoy haciendo la hostia, pero creo que este gráfico vale la pena. Solo un par de gráficos ya para terminar, no tiene nada que ver con análisis técnico, pero son gráficos que sí tienen que ver con la historia. Yo estoy obsesionado con estos gráficos, a lo mejor me equivoco. Pero explican nuestro trabajo y por qué lo hacemos como lo hacemos. Yo sé que hay algunos clientes nuestros aquí y me gusta que ellos nos escuchen y sepan por qué somos tan recalcitrantemente alcistas cuando nosotros nunca nos hemos distinguido por ser tan alcistas en nuestra historia. Bueno, la historia de esta empresa, que empieza en 2002, es la historia de unos tíos jóvenes que tienen un mercado sobrecomprado y sobrevalorado. Y por tanto, que saben eso y lo trabajan. En el año 2000-2002, esta línea azul es una regresión a la media de los beneficios que el mercado, de la rentabilidad que el mercado va dando. ¿De acuerdo? Incorpora lo que el mercado sube más los dividendos que se pagan. Bueno, como podéis ver, en los 70 o los 80, o antes del 29, el mercado se fue claramente por encima de su regresión a la media. También lo hizo muy claramente en la época de los 90. Fijaos qué barbaridad. O sea, tú no te puedes ir del mercado porque estés por encima de la media. Porque es que los precios no vale la pena hacer eso, pero sí tenlo aquí. Sí tenlo aquí. Bueno, en la medida en que luego puedas encontrar patrones que te inviten a salir, pues no te olvides de que estás muy lejos de la media y que lo normal es que te acerques a la media. Imagino que sabéis que, por ejemplo, los pisos en España en el año 2006-2007 estaban como a un 40% de su regresión a la media. Cosa espectacular. Cuando mis padres se compraron un piso en los 70 estaban un 25% por debajo de la regresión a la media. Es decir, esas cosas funcionan. La economía tiene este tipo de comportamiento. Si algunos están a punto de comprar una casa, estamos bastante lejos de volver todavía en España a la regresión a la media, ¿eh? Es decir, bastante lejos. Esto no quiere decir que vayamos a llegar, o que vayamos a caer más, porque se puede uno llegar a la media con un mercado lateral, pero es muy poco probable que comprando un piso hagáis más dinero que comprando un ETF sobre el S&P 500 o sobre el IBEX, si me apuráis, porque está
está difícil en términos históricos. Pero esto es historia. Entonces, a mí, a partir del año 2008, con esta queda del mercado, que tampoco explotamos mucho con los cortos, no me ha apetecido demasiado trabajar la bajista. ¿Por qué? Porque soy consciente de que los precios ya están por debajo de su regresión a la media a largo plazo. Y a mí, de verdad, lo que me interesa es saber que en algún momento de mi vida, yo tengo ahora 37 años, yo tengo que vivir un mercado de este tipo. Pues se puede tirar 20 años en lateral, pero luego me tocan 20 años de subida. Se puede tirar 20 años en lateral, pero luego me tocan 20 años de subida. Y esto es así. Es decir, es así y punto. Entonces, como es así, porque ha sido así desde que... Y ahora vamos a ver otro más largo, yo lo que quiero, como persona que cuida el dinero de la gente, es no perderme eso. Yo no trabajo en el lado bajista de la tendencia porque pienso que ya no es el momento. Eso no quiere decir que no me vaya a perder un 20% por trabajar el lado corto. Pues lo que yo no quiero perderme es el 600, 700 o el 1000% que en algún momento de los próximos 20 o 25 años dará el mercado. El año pasado hicimos con Jesús una charla donde yo hablaba de que el Dow sería a 80.000, 100.000. Y lo sigo pensando, a pesar de que podemos estar más arriba o más abajo. Si alguno piensa que, bueno, que este gráfico no tiene mucho sentido, porque, bueno, las cosas cambian en la vida, pues le pongo un gráfico de más largo plazo, son más de 200 años. En estos 200 años es el mercado americano. Hemos visto una guerra civil en Estados Unidos y 2 guerras mundiales. Me parece que la situación es bastante mejor. Y en todo caso podéis ver cómo estamos claramente por debajo de la regresión a la media. Si cogéis, y este es un fenómeno que no tiene demasiadas diferencias, ¿eh? Entre 1802 y 2006 el mercado ha dado un 6,8% de promedio. Entre el 71 y 2006 ha dado un 6,9%. Entre el 71 y 1925 ha dado un 6,6%. Entre el 26 y 2006 ha dado un 6,6%. 46, 2006, 6,9%. 1946, 2009, 6,6%. Quiero decir, es que el mercado con dividendo y crecimiento te da eso, entre el 6 y el 7% a largo plazo. Y esa es la historia de la vida de los últimos 200 años. Con una guerra mundial, bueno, con 2 guerras mundiales y una guerra civil. Hombre, yo creo que la tercera guerra mundial no la soportaríamos, pero todos sabemos por qué, ¿no? Entonces, todo lo que no sea eso, pienso que nos debe invitar a pensar que estamos más cerca de encontrar ese mercado, ese momento en el cual, por suerte, porque es suerte, nos encontraremos con un gran mercado alcista y que el desafío es estar y ganar en ese mercado alcista y no estar acojonadillos porque la cosa va muy mal. Sobre todo porque además, bueno, hoy en día con una plataforma internacional uno puede estar comprando valores de otros países y no tienen por qué centrarse en España, que a lo mejor se desacopla de esta realidad. Ya hemos hablado, ¿no? Bueno, solución para mí, renta variable y a día de hoy, contra menos España mejor. Pero lo de pensar que es tipo para investigar con los CFDs y ponerse corto y todo eso, no. Los CFDs, muy bien, porque nos permiten cierto apalancamiento, nos permiten trabajar otros mercados, pero pensar en los CFDs por lo que nos dan y lo que nos permiten, sobre todo, es tomar posiciones. Y eso quiere decir cortos, pero también largos. Y pienso sinceramente que el tiempo de los cortos, después de 12 años o 13 años de movimiento lateral en el cual nos hemos puesto por debajo de la regresión a la media, ya ha terminado. Puede tener 1 año, 2 años buenos, pero ya no es el gran negocio que nos espera. Hay que concentrarse en el gran negocio que nos espera y no en el pequeño negocio que podemos tener a corto plazo entre las manos. Y si tenéis alguna pregunta, y si no, nos echan. Bueno, nos echan con preguntas y sin preguntas. Bueno, pues... Lo siento, pero es que nos apagan el palacio. No te preocupes, pero es que lo que yo tenía que explicar era la hostia.